Chico, no te metas en lo que no te importa, dámelo. Dámelo rápido, rápido, para allá. Tienes suerte, vete. Los malos se fueron, tu bolso. Es solo un bolso, casi pierdes la vida. Realmente eres un Adai. El colgante de jade de Adai. Adai, Adai, ¿dónde estás, Adai? Adai, estoy embarazada de tu hijo. Adai. Así que era la dote que envió ese tonto. No es de extrañar que esté actuando de manera extraña aquí. Devuélveme mi colgante de jade. ¿Lo quieres? Tómalo. Vengan, saquen toda esta basura. ¿Qué familia de los Nangon? Diles que nuestra familia Lee no está a su alcance. Mi hermana reconoció mi colgante de jade. ¿Cómo podría romper el compromiso conmigo? ¿Acaso en estos 5 años ya tiene a alguien más en su corazón? Maestro, ya le dije que la familia Lee es corta de miras. Quizás esa Lee Moran desprecia a los pobres y adora a los ricos. Solo quiere casarse con un rico y mimado heredero. Mejor así, traeré de vuelta su linaje. Cuidaré de su con todo mi corazón. Conozco a mi hermana, debe haber algo más en esto. Iré personalmente a ver a mi hermana. Maestro, según las antiguas tradiciones, antes del compromiso, hombre y mujer no deben verse. Respeto a mi hermana por seguir las antiguas tradiciones, los 3 libros y 6 regalos, la silla de 8 portadores. El cortejo de 10 millas, el matrimonio formal, pero esto es solo una pequeña ceremonia. Perder una buena oportunidad y defraudar a una buena persona es la gran ceremonia. Pero maestro. No hay peros. Abuela, si él realmente es Adai, te lo ruego. Déjame casarme con la familia Nangon. Estás cenando. Moran, abuela. Señorin. Levántate. Moran, te amo profundamente. ¿Cómo es que no puedes olvidar a ese tonto? Señorin, tengo un hijo y un prometido, no soy digna de ti. Tonta, créeme, después del matrimonio. Trataré a Nanan como si fuera mi propia hija. Moran, ya lo has visto. El jovenin no solo tiene buena familia, sino que tampoco te desprecia por llevar una carga. ¿No vas a agradecerle al jovenin? Abuela, a partir de ahora seremos una familia, no hablemos de 2 casas. El jovenin es muy considerado. ¿De verdad crees que soy de buen carácter? Si no fuera porque su hijo es un espíritu natural que ayuda en el cultivo. Yo, Infen, ¿me casaría con una mujer de segunda mano? Mujer asquerosa, cuando me aburra de ti, dejaré al niño y te desharé de ti. Y te dejaré para que mis subordinados jueguen contigo. ¿Qué es eso de lloriquear? Los invitados están a punto de llegar. Sí, hoy vienen personas importantes. Tú tuviste un hijo con un tonto sin estar casada. Has deshonrado a nuestra familia Lee. Casarte con el jovenin es tu única oportunidad de darle honor a la familia. Alégrate, no seas ingrata. Piensa en la enfermedad de Nanan, no seas desagradecida. Abuela, te prometo todo. Por favor, no dejes de darle la medicina a Nanan. Moran, tranquila, después de que nos casemos. Aunque nos arruinemos. Yo curaré la enfermedad de Nanan. Un montón de idiotas. ¿Cómo puede estar enfermo un espíritu natural? Claramente los Lee quieren matar a ese bastardo. Nanan es mi hijo con Adai. Lo que diga el jovenin es la ley. Lee Moran, te advierto, no menciones a ese tonto. Adai, hermana mayor, tal vez realmente me case con otro. Hoy es la fiesta de compromiso de las familias Lee. Bienvenidos todos los personajes importantes de Jiangbei a presenciar la ceremonia. Muy bien, muy bien. Cuando mi nieta y el jovenin intercambien los anillos de compromiso, la ceremonia estará completa. Moran, ponte este anillo, después de hoy. Serás mi prometida. Jovenin, yo. Lee Moran, si hoy haces que la familia Lee pierda la cara, desollaré a ese niño. Así está bien. Hermana mayor, no debes casarte con él. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque no es digno. Adai. ¿Realmente eres tú? Soy yo, Adai ha vuelto. Adai. Adai, ¿no estoy soñando? ¿Realmente has vuelto? Estos 5 años han sido duros para ti, hermana mayor. Todo es culpa mía, hermana mayor. Yo perdí a Adai. ¿Este chico no será el que tuvo un hijo con la señorita Lee? El tonto ese. Claro que sí. Definitivamente es él. En su época, Lee Moran era conocida por su talento y belleza. Hasta los jóvenes de las familias nobles de la capital venían a pedir su mano. Pero ¿quién iba a pensar que tendría un hijo con un tonto? Mira cómo terminó todo. Sí, el tonto desapareció y el niño está siempre enfermo.
La ex vicepresidenta del grupo Lee abandonó su carrera. Pasó 3 años buscando médicos para su hijo, convirtiéndose en la señorita Lee. Su talento y belleza se convirtieron en la vergüenza de la familia, ¿no es así? Hermana mayor. Estos 5 años. Para mí, nada es más importante que tú y Nanan. ¡Qué vergüenza! Echen a este tonto de aquí. El que se mueva, muere. Señorita Qian Qian. Los invitados son bienvenidos. No hay necesidad de ser tan duro. Jovenin, este es el hombre salvaje de Lee Moran. Hace 5 años. Era un tonto que ni siquiera podía hablar bien. Hoy es el gran día de Moran y mío. Así que no le hagamos caso a un tonto. Mirada de halcón, gesto de lobo, un hombre malvado. Y tienes la frente oscura, no haces buenas obras, es difícil que tengas un buen final. ¿Qué dijiste? Hermana mayor, te llevaré lejos de aquí. Tú. Jovenin, haga y es torpe con las palabras si te ofendió. Te pido disculpas en su nombre. Hermana mayor, el Feng Shui, la lectura de rostros. He discutido con Li Chunfeng. He estudiado este arte durante 1000 años, he leído el rostro de innumerables personas en el último siglo. Nunca me he equivocado, y cobro mucho por leer el rostro de alguien. Hoy se lo leí gratis, debería agradecerme. Pensé que estaba mejor, pero sigue siendo un tonto. ¿Qué Li Chunfeng? Eso fue en la dinastía Tang. No dirás que has vivido miles de años, ¿verdad? Cuando nací, probé cientos de hierbas con Sennon. Con los 5 emperadores recorrí los 9 estados y fundí los 9 trípodes, todos los seres son como hormigas. 1000 años son como una nube pasajera. Realmente es un tonto. El tartamudeo de Lee Moran mejoró, pero su cerebro sigue teniendo problemas. Ya que es un tonto. Por el bien de Moran, te perdonaré. Vengan, saquen a este tonto de aquí. Espera, abuela, Adai, arrodíllate rápido. Discúlpate con la abuela. Hermana, no es que no quiera respetar a tus mayores. Pero tu abuela, incluso toda la familia Lee, no soportaría mi arrodillamiento. Lee Moran, mira, no pueden soportar su arrodillamiento. ¿Quién se cree que es? Si un joven se arrodilla ante un mayor, es lo correcto. Pero, ¿has visto alguna vez a un ancestro arrodillarse ante sus descendientes? Muchacho, ¿de quién dices que eres ancestro? Yo, Su Chansen, en toda mi vida. Solo me he arrodillado ante 2 personas y media, el emperador Yan, Sennon. Quien probó venenos, probó hierbas para salvar a la gente, cultivó la tierra. Promovió los 5 cereales, talló arcos para dominar el mundo. Lo respeto, por eso me arrodillé ante él. ¿Qué está diciendo este tonto? ¿De dónde salió este tonto? Está loco, un montón de gente común. ¿Cómo pueden entender la grandeza del maestro? El maestro es genial. Maestro, ¿quién es el otro? Mi segunda reverencia fue en la cima del monte Kuai-ji, ante Yu el Grande. Yu el Grande recorrió las 9 regiones, controló los 9 ríos. Durante 13 años pasó por su casa sin entrar, finalmente estabilizó las 9 regiones. Salvó al pueblo de las inundaciones, merece mi reverencia. Este tonto, su historia está bien inventada, casi me la creo. Sí, claro. Maestro, ¿quién es la media persona? En cuanto a la media persona, todos ustedes la conocen. ¿Quién es esa media persona? Este hombre, con gran talento, unificó los 6 reinos, terminó con 500 años de caos. Desde entonces, China se unificó los 6 reinos. ¿La unificación de China? ¿Será? La gente de las generaciones posteriores lo llamó el primer emperador, Yin Shi Huang. Lamentablemente, después de mi reverencia, murió en Sakyu. Después, el mundo se dividió, hubo caos durante 30 años, murió después de mi reverencia. Solo cuenta como media persona. Así que, ¿estás seguro de que quieres que me arrodille ante ti? Tú, Lee Moran, mira cómo has enfadado a la abuela. Si la abuela se enferma, ¿pueden asumir la responsabilidad? Abuela, por favor, no culpes a Adai. Adai, discúlpate con la abuela, rápido. Basta, no quiero causar problemas a mi hermana. Si es la mayor de mi hermana, también es mi mayor. Si te atreves a aceptar esta reverencia, ¿qué importa? Maestro, ¿cómo puedes arrodillarte ante esta gente común? No importa, por mi hermana, todo vale. Aunque desde siempre los mortales se arrodillan ante los inmortales, quiero ver si ella puede soportar que un inmortal se arrodille ante un mortal. La anciana realmente está jugando con su vida. No puede ser, señora. El templo ancestral fue alcanzado por un rayo. Todos los altares de los antepasados explotaron. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué estás diciendo? ¿Será que él realmente? ¿Quién lo hizo? ¿El templo ancestral explotó? No puede ser. ¿No será verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué la abuela está tan asustada? Es solo una coincidencia. ¿Qué está pasando?
¿Cómo puede ser? Limorran, mira a este tonto. Hizo que la abuela escupiera sangre de la rabia. Abuela, abuela. No tiene nada que ver con la hermana mayor. Es que la bendición de la familia Lee no es suficiente. No pueden soportar mi reverencia. Tú. Hermana mayor, después de casarnos, seremos iguales como marido y mujer. Por la salud de la anciana. En el futuro, mejor no te arrodilles más ante ella. Creo que solo quieres enfurecerme hasta la muerte. Si te arrodillas de nuevo, probablemente no sobrevivirás. ¿Qué estás diciendo? Su Chanseng, ¿estás maldiciendo a la abuela? Te digo que ahora mismo te arrodilles. Y hagas 3 reverencias a la abuela, de lo contrario. Echaré a Limorran. Y a su hijo de la familia Lee. Bien, entonces como desees. ¿Cómo es que esto explotó? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Tranquilos, tranquilos. Abuela. ¿Por qué su cabello se volvió completamente blanco? ¿Eres como una hormiga, como puedes soportar mi reverencia? En este mundo, solo el cielo y la tierra pueden soportar mi reverencia. ¿Qué está pasando? ¡Socorro! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiembla tanto? ¿Qué está pasando? Lo entiendo. El maestro está reverenciando al cielo y la tierra. El cielo y la tierra están respondiendo al maestro. Adai, por favor, detente, te lo ruego. Bien, hermana mayor, haré lo que digas. Hermana mayor, estoy aquí. No tienes que ceder ante nadie. Abuela, abuela, abuela. Hija desobediente, ¿realmente vas a enfurecer a tu propia abuela por este tonto? Los mortales no pueden soportar la reverencia de un inmortal, este tonto. ¿Será que realmente es un inmortal? ¿Qué mortal? ¿Qué inmortal? Todo es coincidencia. Miren, todos están viendo las noticias. Hubo un terremoto en Jiangbei. Ah, era un terremoto, me asusté. Tonterías, pensé que era algo más. Ay, me dio un ataque al corazón. Pero acabo de ver claramente el cabello de la familia Lee convertirse en canas. Creo que también lo vi, pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos. ¿Será que estoy alucinando? Definitivamente estás alucinando. Sí, estás alucinando. Este tipo seguro está aprovechando tu confusión, que vil eres. Vil hasta el punto de dar asco. Moran, no puedes poner a la abuela en una situación tan difícil. Hoy estamos aquí con una gran multitud. Vinieron todas las familias influyentes de Jianbei, ¿planeas hacer que la familia Lee sea el hazmerreír de Jianbei? No puedes ser tan egoísta. Yo. En un momento vendrá el gran maestro de Onmen, es mi padrino. ¿Crees que mi padrino me verá siendo robado en mi boda y te perdonará? ¿Perdonará a este tonto? ¿Onmen? Ese pequeño grupo que fundó el pequeño monje. Maestro, lo que usted dice ya pasó. Hace más de 400 años. Ahora el líder de Onmen es el hijo adoptivo de mi hermano mayor, Hon Tianzi. Onmen se fundó hace 400 años. El tiempo pasa volando. Señorín, tengo mis prioridades claras. Pero ahora solo pienso en Adai. Moran, hoy pase lo que pase. Debemos continuar con la ceremonia, toda esta multitud. Y mi padrino, debemos enfrentarlo. Señorín, te lo suplico. No sigas lastimando a Adai. Te lo prometo, pero debemos continuar con la ceremonia. Al salir por esa puerta, mataré a este tonto. Y a ti, mujer, después de casarnos. Verás cómo encuentro a un grupo de hombres para destrozarte. Hermana, no te preocupes, ¿Onmen? Mi discípulo se llama Hon Tianzi, ¿verdad? Sí. Suer, dile a Xiao Ye que lo llame. Salvar al maestro ancestral. Sí, maestro. ¿Qué estás diciendo? ¿No escuché mal? ¿Llamaste al líder de Onmen? Discípulo, ¿sabes quién es el líder de Onmen? Soy el maestro de Xiao Ye. El hijo adoptivo de Xiao Ye es, por supuesto, mi discípulo. Hijo adoptivo. Xiao Ye. El padre adoptivo del líder de Onmen es Yezan. ¿Cómo te atreves a hablar mal del honorable comandante? Adai, no digas más, el comandante del norte es extremadamente honorable. Ni siquiera podemos pronunciar su nombre sagrado. Solo podemos referirnos a él como el gran maestro Ye. Gran maestro Ye, un día como maestro, siempre como padre, sin importar cuándo. Siempre que me vea, debe arrodillarse y llamarme maestro.
Tú, idiota, qué gran atrevimiento. ¿Cómo te atreves a pronunciar el nombre del gran maestro en público? Este crimen merece la muerte. No solo merece la muerte, sino que deberían exterminar a toda su familia. Has ofendido al gran maestro Ye. Te aseguro que no tendrás lugar en Waxia. Suer, llama a Xiao Ye de inmediato. Sí, maestro. Vamos desde aquí hacia la montaña, rodeando directamente este río. Y luego llegaremos a nuestro destino esta vez. Muy bien, oye. Hermana menor, ¿cómo va el matrimonio del maestro? Hermano mayor, Xiao Tianxi ha enfadado al maestro. ¿Qué? ¿Ese tipo Hong Tianxi? Espera, iré personalmente a Jianwei. A pedir disculpas al maestro y a la maestra. Espera, hermano mayor, si vienes, probablemente será demasiado tarde. Solo necesitas que Xiao Tianxi venga a presentar sus respetos. Y recuerda hablar bien. No reveles la identidad del maestro bajo ninguna circunstancia. Entiendo, en cuanto al maestro. Por favor, hermana menor, habla bien de mí. No dejes que el maestro me malinterprete. Tranquilo. Una piedra espiritual vale millones, nuestra secta Hon. Debemos asegurarla. ¿Tienen confianza? Sí, sí, sí. Padre adoptivo. Te doy 10 minutos para que vayas corriendo al banquete de bodas de la familia Li. Busca a tu tía menor, 1 minuto tarde y te despellejo. Padre adoptivo, ¿esa tía menor es la legendaria familia Nangon? La persona más rica de Daxia, la líder del consorcio Shangsen. Pero, ¿qué problema tiene ella que necesita a alguien como yo? El pequeño líder de la secta Hon, te quedan 9 minutos. Prepárame un helicóptero, que aterrice directamente en la azotea. Si no veo el helicóptero en 3 minutos, el departamento de logística. Todos despedidos. Maestro Hong Tianxi, llegaré en 10 minutos. ¿Dónde está Xiao Ye? ¿Acaso mis palabras ya no tienen peso? Ni siquiera viene en persona. Hermano mayor, está ocupado con asuntos militares y sus heridas anteriores. Bueno, un general debe priorizar los asuntos del Estado. ¿Eres familia de Adai? Te ruego que te lleves a Adai de aquí. No me causes más problemas, luego voy a buscarte. Nada en este mundo es más importante que mi maestro. Quieres hacer algo, pero no entiendes bien a mi maestro. En este mundo, solo yo, Nangon Sue, soy digna de ser la mujer del maestro. Pero maestro, ¿por qué no entiendes mi corazón? Esta mujer es bonita, pero no pensé que fuera tonta. ¿Maestro? Li Moran. Esta tonta insulta al respetado maestro Yelao. Llama al líder Hon su nieto discípulo. Todo el mundo no puede salvarlo. Realmente es una maldición, incluso si un tonto dice esto. Traerá desastre a la familia Li. Mi familia Chen de Jianwei no soporta a este chico maloliente. Estoy dispuesto a enseñarle una lección a este chico insolente. Haz que se suicide en Jianwei. Tío Che, por favor, no te metas con Adai. Solo está confundido, sus palabras son un error involuntario. Mi familia Chen siempre ha respetado al respetado maestro y al líder Hon. Los consideramos modelos a seguir, incluso un tonto no puede insultarlos. Buscas fama y gloria, si hoy supieras que soy 100 veces más fuerte que tú. ¿Aún te atreverías a hablar con justicia? Tú incluso sabes proverbios, parece que no eres un tonto. Ustedes, pequeños intrigantes, no son más que del mismo lodo. Adai, no digas más, no digas más. Bien, resulta que no eres un tonto, entonces. Es intencional faltarle el respeto a nuestro maestro Yang Men. Si puedes contactar a Xiao Ye. Pregúntale. Yo, Su Chansen, lo respetaré. ¿Puedes soportarlo? ¿Escuchas? Este chico está completamente loco, hablando tonterías. Tío Che, por favor, no te metas con Adai. Solo está un poco confundido. No se puede decir eso, incluso si realmente es tonto. Ahora está faltándole el respeto al respetado maestro Yang Men. Mi familia Qian de Jianwei no puede quedarse de brazos cruzados. Ruidoso. Arrogante, Moran, tu exmarido tonto. Realmente es descarado. Adai, vete rápido, vete ahora. Te buscaré más tarde. Hermana, no te preocupes, hoy estoy aquí. Nadie puede lastimarte. ¿Qué eres tú? Jovenín, no te preocupes. Hoy todas las grandes familias se reúnen aquí. Este chico tonto no puede causar problemas, señores. Hoy, en nombre de la familia Zhao, convoco a todas las familias de Jianwei. Anunciar a toda la ciudad, expulsar a este chico tonto y a la familia Nangon. Expulsados de Jianwei, prohibidos para siempre. Sí, este chico, aprovechándose de su estupidez, es audaz. Falta el respeto al respetado maestro Yang Men, la familia Chen de Jianwei está de acuerdo. Expulsen a estos dos de Jianwei y prohíbanlos para siempre. Hoy has sido vetado colectivamente por los poderosos de Jianchen. Es una bendición que hayas obtenido en tu vida pasada. La familia Qian de Jianwei lo apoya. Expulsen a estos dos de Jianwei y prohíbanlos para siempre. Todos, cállense. Vetado. Señorin, te lo ruego. En esta vida, seré tu esclavo. Te pido que perdones a Adai. Este tonto buscó su propia muerte, ofendiendo al honorable comandante y a la sociedad Hon. Nadie puede salvarlo. Señorin, me arrodillo por Adai.
Hermana, somos uno como marido y mujer, no necesitas arrodillarte ante nadie. Además, en todo Jianwei, nadie puede soportar tu reverencia. Alguien, rómpale las 2 piernas. Quiero ver. ¿Qué tan duros son los huesos de alguien que se atreve a enfrentarse a todo Jianwei? Adelante. Alto. El líder Hon realmente ha venido. ¿Acaso este tonto llamó al líder Hon? ¿Cómo es posible? ¿Qué posición tiene el líder Hon en Jianwei? ¿Este tonto podría haberlo invitado? Todos, no se alarmen. El gran anciano de la sociedad Hon es mi padrino. El líder Hon viene a mi boda. Es algo natural. Sí, 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 sí. Casi nos engaña este tonto. Líder Hon. Que haya venido a mi banquete de compromiso. Realmente ha iluminado este lugar. Sí, 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 sí. ¿Quién eres tú? Soy Infeng de la familia In. ¿Qué eres tú? Fuera de aquí. Hon Tianzhei se presenta. Afuera, no hay que preocuparse por estos formalismos. Llámame señorita Nangon. Sí, el líder Hon realmente fue llamado por ellos. Parece que el líder Hon es muy cortés con ella. ¿Qué posición tiene esta señorita Nangon? Mi maestro me envió a buscar a la señorita Nangon. ¿Tiene alguna orden, señorita Nangon? No es nada importante. Es solo que las actitudes de algunas personas aquí me dan asco. Oh. ¿Quién se atrevió a ofender a la señorita Nangon? Le cortaré las manos. Estamos perdidos, acabamos de ofenderla. ¿Qué hacemos? Señor In, danos una idea, no te alarmes. Debe haber algo raro aquí. Espera, espera. Cejas de dragón, huesos de leopardo, tiene aspecto de líder, pero las puntas de las cejas traen mala suerte. Probablemente hay un traidor a su lado. Este año será de mala suerte. Tú. Señor, es la primera vez que nos vemos y ya me está juzgando. Eso no es muy educado, ¿no cree? Maestro Hon, tiene razón, este tipo. Es alguien que no conoce su lugar. No solo es grosero con usted, sino que dijo que Honmen es como su nieto. ¿Es eso cierto? Por supuesto, todo lo que digo es verdad. Todas las grandes familias de Jianwei pueden atestiguarlo, es cierto. Este tipo no tiene respeto por Honmen. Nos ha enfurecido tanto que todos podemos atestiguarlo. Esto no es solo desprecio por las familias de Jianwei. Es directamente una bofetada en la cara de Honmen. Maestro Hon, no escuche solo su versión de los hechos. Haré solo estorbe con las palabras. La señorita Nangon puede atestiguar esto. ¿En qué momento estás para defender a este idiota? Si enfadas al maestro Hon, te llevará a la muerte contigo. Apártate, o la familia In, representando a todas las grandes familias de Jianwei, te hará desaparecer por completo. Prueba y verás si yo desaparezco primero. O si todas las grandes familias de Jianwei desaparecen. Estás buscando la muerte. Espera, lo que hagas no tiene que ver conmigo. Señor Su. Ya que la señorita Nangon no respalda. Por su consideración, hoy lo que diga sobre Honmen. No lo tomaré en cuenta. ¿Qué? El año pasado, alguien que solo dijo una palabra ofensiva sobre Honmen fue atado en un saco y arrojado al río por Hon Tianzhei. ¿Qué identidad tiene esta señorita Nangon? ¿Qué puede hacer que Hon Tianzhei pase por alto todo? Joven In, esta señorita Nangon. ¿Será de alguna familia importante? Imposible. Las familias que pueden hacer que Honmen se incline son contadas, y además, no hay ninguna con el apellido Nangon. Maestro Hon, usted es magnánimo, estos rumores no llegarán a sus oídos. Pero hay un pequeño asunto que no puedo dejar de mencionar. Este idiota no solo no respeta a usted y a Honmen, sino que también ha sido irrespetuoso con su padre adoptivo, el gran mariscal Ye. Es realmente odioso. ¿Qué? ¿Se atreve a faltarle el respeto a mi padre adoptivo? Es alguna. Xiao Tianzhei, escúchame. Señorita Nangon, no hace falta que diga más. Cualquier otra cosa, por su consideración. Puedo pasarlo por alto, pero esto, faltarle el respeto a mi padre adoptivo, está tocando mi punto más sensible. Xiaoye, tener un hijo adoptivo como tú, que respeta a sus maestros y sigue el camino correcto. Es algo bueno. ¿Me llamas padrino? ¿Qué? Xiaoye, ¿algún problema? En mi presencia, ¿todavía te atreves a insultar a mi padrino? Realmente no sabes lo que es la muerte. Señorita Nangon, hoy por su cara. Si esta persona se corta los brazos, puedo perdonarle la vida. Señorita Nangon, te suplico que salves a Adai. Limoran, ¿cómo es que todavía no lo entiendes? Ha ofendido al respetado comandante, su vida está absolutamente perdida. Esta señorita Nangon tampoco puede protegerlo. La maldad humana es así de fea. ¿Todavía pretendes, chico? Si no fuera porque hablamos en nombre del respetado comandante, ¿acaso querrías actuar a tu antojo sobre el respetado comandante, señor Hon? Si no fuera porque lo detuvimos, este tonto habría destrozado el cielo. Que se corte los brazos.
Ya es una muestra de su misericordia. Chico, corta tus brazos de una vez. Y pide perdón al respetado comandante y a la secta Hon. Chico, si no te atreves a hacerlo, puedo ayudarte. Vengan, ayúdenlo. Nadie se acerque. Señor Hon, todo es mi culpa, si quieres mis manos. Tómalas, no tiene nada que ver con Adai. Estoy dispuesto a recibir el castigo por Adai, me arrodillo ante usted. Señorita Lee, puedo ver que eres una persona leal, pero ¿por qué deberías recibir el castigo por los errores de otros, chico? Dejar que una mujer sufra por ti. ¿Eres un hombre? Xiao Tianzei, ¿quieres escuchar primero? ¿Cómo te insulto? ¿Y cómo faltó al respeto al respetado comandante Ye? No es necesario, no permitiré que nadie. Falte al respeto a mi padrino en mi presencia. Señorita Nangon, quiero sus brazos. Ya he sido muy considerado contigo. ¿Qué consideración, señor Hon? No sabías lo arrogante que era este tonto. Y lo ofensivo que hablaba. Este tonto dijo que era el maestro del respetado comandante Ye. Y que era tu abuelo espiritual. Tal vez. Incluso esperaba que te arrodillaras ante él. ¿Qué? Maestro. Abuelo espiritual. Señor Hon, no le dé importancia. Todo lo que dijo era mentira. ¿Mentira? ¿Mentira tan vívidamente? Este chico dijo que no estaba loco, pero yo creo. Que estaba decidido a insultar a la secta Hon y al respetado comandante. Eso es todo. Exactamente, señor Hon. Miren, olvídense de cortarse los brazos. Para alguien como él. Debería ser picado y arrojado al río. Insultar a la secta Hon merece ser arrojado al río. Al río, cállense todos. Usted acaba de decir que es mi maestro, el maestro de mi padrino. Exactamente. Señor Hon, ¿qué le pasa? ¿No lo ves? El señor Hon está temblando de rabia en este momento. El tonto va a sufrir. ¿Podría preguntar su nombre, señor? Suchan Sen. Exactamente. Señor Hon, ¿está bien? Su salud es lo primero. Deje que la familia In se ocupe de este tipo, fuera. ¿Podría preguntar su edad, señor? Las nubes blancas pasan por 1000 años, el ciclo de 10.000 años en un instante. Mi edad no es algo que puedas preguntar. 1000 años, 10.000 años, ¿por qué no dices que eres un hombre primitivo? Señor Hon, mire, es un tonto. Está diciendo estas tonterías frente a usted. Si yo fuera tan tonto como él, me golpearía la cabeza y moriría. Para no hacer el ridículo. Incluso hay alguien que quiere a este tonto. ¡Qué pareja tan perfecta! Cállense todos. Si alguien se atreve a hacer ruido de nuevo, la secta Hon lo tratará. Soy ignorante, he ofendido a usted, merezco morir 1000 veces. Ahora mismo me arrodillo para pedir perdón. Saber que está mal es suficiente. No es necesario hacer este gran gesto. La identidad del maestro es de gran importancia. Cierra bien la boca. ¿Entendido? Señor Hon. Señor Hon, ¿qué le pasa? Fuera de aquí. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No merece ser golpeado por hablar de más? El jefe de la familia Qian ciertamente habló de más y merece ser golpeado. Pero este tipo insultó al maestro, ¿no merece morir? ¿Me estás enseñando a Hon cómo hacer las cosas? Este humilde no se atreve. Este humilde tiene un corazón sincero, simplemente no puedo soportar. Que alguien insulte al maestro, habla mejor de lo que canta. No creas que no sé lo que estás pensando. Yo, Hon Tianzei, lo digo ahora mismo. Este asunto termina aquí, este señor. Todo lo que diga y haga, deben seguirlo. ¿Quién se atreva a desobedecer a este señor? Será mi enemigo, Hon Tianzei. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando? ¿Hon Tianzei se ha vuelto loco? ¿Este tonto insultó al maestro, y él no hace nada? Sí. ¿De verdad este tonto sabe algo de magia? Además, tengo una cosa más que anunciarles a todos. Hoy, originalmente era la ceremonia de compromiso entre las familias Li Yin, pero ahora creo que este matrimonio no tiene sentido. Ya que la señorita Li ya tiene a alguien en su corazón. Y el señor Su también está enamorado de ella. Y hasta tienen su propio hijo. Algunas personas no deberían interferir más y meterse en medio, haciendo esas cosas sucias de forzar matrimonios.
Hoy, yo, Hon, me atrevo a tomar una decisión. En mi papel como el actual líder de la secta Hon, para ser el mediador entre la señorita Lee y el señor Su. ¿Quién se atreve a interferir? Será enemigo de la secta Hon. Señor Hon, muchas gracias. Gracias por permitir que Adai y yo estemos juntos. No sé cómo agradecerle, le hago una reverencia. Por favor, no bromee con nosotros, los jóvenes. Ser el mediador de ustedes dos es la bendición que gané en mi vida pasada. Adai, ¿qué está pasando? ¿Por qué te atreves a ser su mediador? Esto es un asunto privado de la familia Lee. No es de tu incumbencia. Abuela, por favor, di algo. Si no hablas, van a pisotearnos. Señor Hon, el matrimonio siempre ha sido decidido por los padres y los mediadores. Morran es hija de la familia Lee, y como su mayor, yo debería decidir. Jovenin, tu esposa está a punto de ser robada. ¿No vas a hacer nada? ¿O quieres ser un cobarde? Señor Hon, no nos atrevemos a faltarle el respeto a la secta Hon. La secta Hon puede controlar el cielo y la tierra, pero meterse en nuestros asuntos matrimoniales ¿no es un poco excesivo? Jovenin, ¿es esto la decisión de la familia Lee o la tuya? Justo hoy, todos los poderosos de Jianbei están aquí. ¿Por qué no les preguntas uno por uno? ¿Quién cree que Hon Tianzei se está excediendo? Señor Qian, por favor, diga algo. Señor Zhao, nuestras familias están unidas. ¿Qué dices? Ustedes, Jovenin, aunque tú y la familia Lee tengan mil razones para estar en desacuerdo, tendrán que aguantarse. Jianbei sigue siendo controlado por la secta Hon. Señores, por favor, den su opinión. ¿Puedo tomar esta decisión hoy? Naturalmente, escucharemos al señor Hon. En nombre de la familia Qian, declaro que apoyamos completamente la decisión del señor Hon. La familia Zhao también apoya que la señorita Lee se case con el señor Su. El señor Hon tiene una visión aguda, estos dos. ¡Qué pareja tan perfecta! Sí. Nuestra familia Chen también apoya completamente al maestro Hon. Hubo un pequeño malentendido hace un momento. Fuimos nosotros los que juzgamos mal. Al menos tienen sentido común, es Hon Tianzei. Saludos al anciano Hon. ¡Qué gran autoridad tienes! El anciano Hon y Hon Tianzei nunca se han llevado bien. Cuanto más quiere proteger Hon Tianzei a alguien, más lo ve el anciano Hon como una espina en el costado. Lee Morran, ahora están acabados. Padre adoptivo, finalmente has llegado, padre adoptivo. El gran anciano es el gran anciano de la sociedad Hon. El padre adoptivo de Infeng, esto va a ser interesante. Aunque Hon Tianzei es el líder de la sociedad Hon, es demasiado joven y su base aún es débil. El anciano Hon es realmente el pilar de la sociedad Hon, así es. Si no hubieras venido, me habrían matado. Tranquilo, estoy aquí, nadie se atreverá a tocarte. Ni siquiera el líder de la sociedad Hon. Anciano Hon, te aconsejo una cosa. No dejes que los extraños se rían de la sociedad Hon. ¿Eres un chiste, anciano Hon? ¿Sabes lo que estás diciendo? No eres muy viejo. Pero tienes problemas de audición. Dije que eres un chiste, ¿está mal? Infeng es mi hijo adoptivo. Hoy es su compromiso y vienes con un montón de gente a causar problemas. ¿Todavía te comportas como el líder de la sociedad Hon? ¿Todavía tienes en mente el honor de la sociedad Hon? Anciano Hon, te aconsejo que miras tus palabras. No tienes derecho a criticarme. Cuando yo estaba expandiendo la sociedad Hon, tú todavía usabas pañales. Parece que el maestro Hon es demasiado joven, en cuanto a prestigio. Nadie en la sociedad Hon se atreve a compararse con el anciano Hon. Así es. Si no fuera por su buen padre, ¿cómo podría compararse con el anciano Hon? No es así. Sí, todos. Hoy es el día del compromiso de mi hijo adoptivo. Los que han venido son amigos de Hon Zentian. También son amigos de la sociedad Hon. En nuestra sociedad Hon, la lealtad es lo primero. Hon Tianzei incluso perdonó a quienes insultaron al respetado Ye. No merece ser parte de nuestra sociedad Hon. Hon Zentian, ¿te atreves a decirlo de nuevo? Como un mayor, no entiendes las cosas, no puedes convencer con razones. Solo usas el poder para beneficio propio y para oprimir a otros. Hon Zentian, no mereces ser un maestro, y mucho menos liderar a Onmen. Debes ser destituido. Atrevido. Su, parece que no valoras tu vida. ¿Te atreves a insultar a mi padre adoptivo? Hoy, incluso si viniera el mismísimo rey del cielo, no podrá salvarte.
Tío Hon, déjame explicarte. No digas más. Hoy, incluso si el cielo se rompe, él morirá aquí. Exacto, atreverse a desafiar al anciano Hon, muchacho. Es como si estuvieras buscando la muerte. Anciano, este chico es demasiado arrogante. Solo con una orden tuya. Nosotros, los poderosos del norte del río, nos uniremos para eliminarlo en el acto. La familia Qian está de acuerdo, y la familia Chen también. Por favor, anciano Hon, da la orden. Ustedes, ratas oportunistas. Hace un momento estaban lamiendo mis suelas. Y ahora se están volviendo arrogantes de nuevo. ¿Acaso no me respetan a mí, Hon Tianzi? ¿No me tienen en cuenta? Los señores solo están expresando su justa opinión. ¿Cómo es que tú, Hon Tianzi, como líder de Onmen, no puedes soportar unas pocas verdades? Mi padre adoptivo tiene razón, eliminar a este mal es el deseo de todos. Líder Hon, no te equivoques, ustedes. Xiao Tianzi, retírate. ¿Cómo es que antes estabas presumiendo y ahora te estás acobardando? No quería meterme con ustedes, porque sería abusar de mi poder. Pero ustedes no muestran ningún arrepentimiento. Así que son imperdonables. Sue, Sí. recuerdo que cuando bajaste de la montaña, creaste un consorcio en mi nombre. Informo a mi maestro. El consorcio que creé se llama Changsheng. Changsheng, ¿por qué suena tan familiar? ¿Cómo no va a serlo? Es el consorcio Changsheng, el consorcio número 1 de Daxia. Con solo un paso, puede reorganizar a los comerciantes de Daxia. ¿Qué? ¿Es el legendario grupo Changsheng? Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ustedes dos idiotas. Ella dijo que era del consorcio Changsheng, ¿y ustedes le creyeron? El presidente del consorcio Changsheng nunca se ha mostrado en público. ¿Cómo podría dejar que un tonto lo maneje? Exacto. Hablar tonterías tiene un límite. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de ofender al grupo Changsheng? Las consecuencias de ofender al consorcio Changsheng son mucho más graves que ofender a nuestra Onmen. Las familias más poderosas de Daxia lo saben. El misterioso líder del consorcio Changsheng es rencoroso y vengativo. Una vez, un miembro de la familia Liu ofendió a este misterioso líder, ¿y sabes qué pasó? La poderosa familia Liu quebró en una noche. La familia Liu de la capital es eliminada de la lista de la Grancia. Una chica como tú, usando al grupo Changsheng como escudo. Ni los dioses podrán salvarte. Ya que sabes que soy rencoroso, ¿cómo te atreves a provocarme? ¿No temes que la Gran Xia te elimine de su lista? ¿Qué eres tú, una chica? ¿Te crees realmente la líder del grupo Changsheng? Tengo miedo, mucho miedo. Temo al grupo Changsheng, pero en cuanto a ti, eres bonita, pero eres una tonta que habla tonterías. ¿Crees que nuestra sociedad Hon teme a una tonta como tú? Voy a ver cómo haces que nuestra sociedad Hon sea eliminada de la lista de la Grancia, Hon Zhenyan. ¿Acaso quieres empujar a la sociedad Hon al abismo? Veo que se ríen felices, pero no importa. Mientras aún tengan vida, que sigan riendo. Hoy, todos ustedes, uno por uno, arrodíllense ahora y pidan perdón a mi maestro. Aún puedo perdonar el pasado, pero si insisten en su error, no me culpen por ser rencoroso y vengativo. Pero no se preocupen, lo de ser eliminados de la lista de la Grancia. Nunca he fallado en eso. Arrogancia. Hoy, Hon Zentian está aquí. Voy a ver cómo te vengas. Hoy, las familias de Jianbei y mi padre adoptivo están aquí. Voy a ver qué puedes hacer para que las familias de Jianbei y la sociedad Hon sean eliminadas de la lista de la Grancia. Creo que quienes deberían ser eliminados de la lista de la Grancia son estos dos tontos. No hables de ser eliminados de la lista de la Grancia. Represento a la familia Zhao de Jianbei, apoyo al anciano Hon. Hoy, ejecutaremos a estos dos tontos en el acto. Con la presencia del anciano Hon, la familia Chen de Jianbei apoya. Ejecutar a los dos en el acto, la familia Chen apoya, la familia Zhang también apoya. La familia Wan apoya, la familia Shen también apoya. Ejecución en el acto. ¿Qué tal? Las familias que dijeron que me ejecutarían en el acto. ¿Las has anotado todas? Todas han sido anotadas, sin ninguna omisión. Bien, ¿sabes qué hacer? Jefe, no se preocupe, el grupo Changsheng no perdonará a ninguno de ellos, jefe. ¿De verdad es el grupo Changsheng? ¿Cómo es posible? Cualquiera puede conspirar. Una llamada no puede probar tu identidad, estás fingiendo. Una llamada no puede probar mi identidad.
Pero si te digo que mi apellido es Nangon. Nangon. Ese legendario Nangon, padre adoptivo, ¿por qué está tan sorprendido? ¿Qué significa Nangon? Nunca he oído hablar de Nangon. Es normal que no lo hayas escuchado. Este apellido solo se conoce en los círculos más altos de Dacia. Nangon nunca ha sido una familia noble. Pero Nangon es más fuerte que cualquier familia noble. ¿Por qué? Porque el líder de Nangon, con su propia fuerza, en solo 8 años, creó el famoso grupo Changsen. Sin depender de ninguna familia, él solo es una familia noble. En los círculos más altos de Dacia, el apellido Nangon es una verdadera leyenda. No esperaba que el líder detrás del grupo Changsen fuera una figura tan legendaria, que solo con su propia fuerza dominó todo el mundo empresarial de Dacia. Este hombre es un monstruo. Acabo de escuchar al maestro Hon referirse a ella como la señorita Nangon. ¿Podría ser la legendaria Nangon? Imposible. Hon Tianxi, ¿este es tu plan? Hon Zentian, no seas obstinado. No actúes. ¿Quieres que lo diga claramente? Me pregunto qué es lo que entiendes. Solo tú y yo sabemos el apellido Nangon. Hiciste que esta mujer se hiciera pasar por Nangon, para hacerme quedar mal frente a todos. Te lo digo. No puedes engañarme, Hon Zentian. Señores, el verdadero Nangon nunca aparecería aquí. No estoy justo frente a ti. Eres un payaso, el verdadero Nangon. Fue expulsado del país hace 2 años por el respetado mariscal del norte. Señorita Nangon. ¿Tiene tanto conflicto con su padre adoptivo? Swear. ¿Qué está pasando? Como te he enseñado todos estos días, los hermanos y hermanas deben apoyarse mutuamente, ser amigables y respetuosos. ¿Cómo es que tuviste un desacuerdo con Xiaoye? Maestro, estoy siendo justamente acusado. No hay ningún desacuerdo entre mi hermano y yo. Además, las cosas no son como se rumora afuera. No actúes. ¿Qué sabes realmente, padre adoptivo? ¿Hay alguna historia entre Nangon y el mariscal? En ese entonces, el grupo Changsen creció demasiado rápido. Sin fallar, en solo 8 años, se apoderó de las industrias de otras familias nobles, casi monopolizando el mundo empresarial de Dacia. Si no fuera por la intervención del mariscal Ye del Norte, obstaculizando el desarrollo de Nangon, el grupo Changsen habría dado una orden, solo con su poder económico. Podría sacudir los cimientos del Gran Xia. Este Nangon tiene métodos tan extraordinarios, es simplemente demasiado diabólico. Precisamente por ser diabólico, fue expulsado por el respetado mariscal Ye, limitando su desarrollo. De no ser así, el primer consorcio de Xia no sería el límite de Nangon. El actual consorcio de Nangon es el resultado de las restricciones del mariscal. Este tipo de diablo. ¿Cómo sería el verdadero Nangon, tan magnífico y único? Si pudiera ver al verdadero Nangon en esta vida, valdría la pena morir. Así que, esta mujer definitivamente no es el verdadero Nangon. Con el mariscal controlando, ella no puede, y no se atreve a regresar al país. Mírense, todos ustedes, tan provincianos. ¿Es tan difícil monopolizar el mundo empresarial de Xia? Tonterías. Cuando te dedicaste al comercio, usaste el método de los 6 hexagramas que te enseñé. Nunca has perdido en los negocios. ¿Todas tus inversiones fueron obtenidas mediante adivinación? Solo usé un poquito. Tonterías. ¿Cómo puedes usar los 6 hexagramas para ganar dinero? Si lo usas para ganar dinero, está bien. Pero también devoras todas las industrias de Xia. ¿No es esto matar la gallina de los huevos de oro? No va a encontrar el orden natural. Maestro, por favor no te enojes. Déjame explicarte. El dinero que gané es de los ricos corruptos. Y la mayor parte del dinero que obtuve se lo di a mi hermano mayor para ayudar a los damnificados del norte. Yo no me quedé con mucho. Tú, al menos sabes usarlo para el pueblo. Parece que sabes lo que es importante. Que no se repita. Todavía están con eso de hermano mayor y hermana menor, se están volviendo adictos a actuar. Padre, en mi opinión, estos dos han sido expuestos por ti, ahora están aterrorizados. El joven Yin tiene razón. Si no estuvieran locos de miedo, ¿quién se atrevería a hablar tonterías aquí? 2 imbéciles, ¿tienen miedo? Si tienen miedo, arrodíllense y pidan perdón. Nuestro honorable anciano Hon es magnánimo. ¿No se molestará con tontos como ustedes? ¿No se apuran a disculparse? ¿No han pensado que este podría ser el verdadero Nangon? Hon Tianxi, hasta ahora. Tu plan ha sido expuesto por mí, ¿todavía te resistes? ¿Vas a admitir tu error o me obligarás a usar las reglas de la familia Hon? Después de todo, eres mi tío. Te lo digo como familia por última vez. Ahora mismo, arrodíllate y pide perdón a la señorita Nangon. O todo lo que has acumulado en Hon durante décadas podría arruinarse en un instante. Ridículo, ¿tú me aconsejarías? Si ofendo a Nangon, sería justo lo que quieres, a partir de ahora, Hon. Sería tuyo, tío, no seas mezquino.
No juzgues a otros por tu propia medida. Honzentian está en mi corazón. Los lazos de sangre son mucho más importantes que el título de líder de la secta Hon. Tío, siempre y cuando te des cuenta ahora. No me importaría cederte mi posición como líder. Hontiansei, no finjas aquí. Te conozco, ya ves que no puedes protegerlos a ambos. Quieres rogar por ellos, pero no hay manera. Incluso si Hontiansei se arrodilla aquí para suplicarme. Estos dos que causaron disturbios en la fiesta de compromiso deben pagar el precio. Padre adoptivo. ¿Por qué llegar a esto? Somos una familia, no lastimen los sentimientos. El alboroto anterior fue muy feo, en mi opinión. Deja que esta persona se arrodille y nos haga 3 reverencias. Luego que se arrastre fuera de aquí, soy magnánimo. No voy a discutir con él, ¿estás loco? ¿Sabes quién es él? ¿Quién es él? Solo un tonto. Líder Hon, no abuses de la generosidad. Tú, aquí no tienes derecho a hablar. Honzentian, realmente vas a destruir todo lo acumulado durante décadas. La opinión de Infeng es mi opinión. ¿Lo escuchaste? Hontiansei hoy debe morir. La bofetada que me diste, se la devolveré 10 veces en sus caras. ¿Quién se atreve a tocar a mi hijo adoptivo? Es no respetar a Honzentian. Bien, bien, están completamente locos. No me importan sus problemas, hablan tan pomposamente. Es solo que temen a mi padre adoptivo, las buenas palabras no convencen a los condenados. Solo espero que al final no lloren demasiado feo. Hontiansei, ahora probablemente solo te queda una boca dura, bien Fenger. Déjale algo de dignidad, de lo contrario. ¿Cómo podrá salir y enfrentar a la gente en el futuro? Primero, lidiemos con estos tontos que fingen ser del consorcio Changsen. No dejemos que el consorcio Changsen piense que nuestra secta Hon no entiende las reglas. Padre adoptivo, no se preocupe. Me aseguraré de que viva peor que la muerte. No, jovenín, todo lo de hoy fue por mi culpa. Por favor, no culpes a Adai. Puedo servirte como un esclavo. Lee Moran, ¿no creerás que todo esto sigue siendo sobre la fiesta de compromiso? Todos están locos. Hermana, ¿quieres creerme? Creo, pero... A lo sumo 3 minutos. Estas hormigas desaparecerán. 3 minutos, ¿todos escucharon? Dijo 3 minutos. Que todas las grandes familias de Jianbei y la sociedad Tongmen desaparezcan. No esperaba que este tonto dijera chistes malos. Si no fuera a actuar como payaso en el circo. Realmente sería una pena para ti. 3 minutos. Si puedes salir vivo por esa puerta, Infeng llevará tu apellido. Señor In, ¿por qué molestarse con un tonto? Solo está intentando luchar en su lecho de muerte. ¿Por qué exponerlo públicamente? Es como si dijeras que personas importantes como nosotros no necesitamos preocuparnos por la basura de abajo. También te doy 3 minutos para pensar en tus últimas palabras. Cuando pasen los 3 minutos, si no te arrodillas, morirás. Se acabaron los 3 minutos. Todas sus familias están acabadas. Cualquiera puede fanfarronear. ¿Crees que nuestras grandes familias son de papel? No puede ser, absolutamente no. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿Qué dices? Absolutamente no. ¿Cómo puede ser esto? No puede ser, ¿Cómo es posible? Estamos acabados. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué? Todos los fondos líquidos de la familia Qian han sido congelados por el grupo Changsen. Eso no puede ser. El grupo Changsen. ¿Por qué nos atacó de repente a la familia Zhao? Ni siquiera los conozco. ¿Qué? Viejo, dices que las industrias de la familia Chen han sido atacadas por el grupo Changsen. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Estoy en la boda del señor In. Yo. Realmente eres. Papá. Hijo desobediente, ¿qué has hecho? Hoy, ¿no es tu ceremonia de compromiso con esa mujer? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te metiste con el grupo Changsen? El grupo Changsen. ¿Qué nos ha hecho a la familia In? El grupo Changsen, con solo una llamada, hizo que todos nuestros clientes cancelaran sus pedidos. También publicó un anuncio en el mundo empresarial de Dacia. Cualquier familia que se atreva a hacer negocios con la familia In en el futuro será un enemigo mortal del grupo Changsen. Hijo desobediente, ¿aún no lo entiendes? La familia In está acabada. El grupo Changsen ha arrancado de raíz a nuestra familia In. Papá, no lo sé. ¿Cómo es posible? Fenger, ¿qué ha pasado? Padre adoptivo, tienes que salvarme. La familia In está acabada. Nuestra familia está acabada. Realmente eres Nangon.
¿No estaba seguro de que estaba en el extranjero? Tú. Si no fuera por el respeto que le tengo a Xiao Tianxi, vuestra secta Ongmen también habría quebrado. No puede ser, no lo creo. Jefe Nangon, antes fui ciego y no reconocí a un dragón verdadero. Le ruego que perdone a mi familia Qian, jefe Nangon. Haré cualquier cosa que usted pida. Solo le pido que nos dé una oportunidad a la familia Zhao, jefe Nangon. Si usted es misericordioso y perdona a la familia Chen, estoy dispuesto a servirle como un esclavo. ¿Acaso están malinterpretando algo? La persona que ofendieron no soy yo. Señor Su, mire cómo se ha complicado esto, todo fue un malentendido. Sí, señor Su, todas estas tonterías de hoy fueron provocadas por Infen. También fuimos engañados por un villano y malinterpretamos al señor Su. Por favor, señor Su, no lo tome a mal. Sí, desde el principio. Yo no apoyaba el matrimonio entre Infen y la señorita Li. Todo fue un engaño de Infen. Por favor, señor Su, no nos culpe. La familia Qian de Jianbei le presenta sus disculpas, señor Su. La familia Zhan de Jianbei le pide perdón, señor Su. La familia Wang de Jianbei le pide misericordia, señor Su. La familia Shen de Jianbei le pide perdón, señor Su. La familia Zhan de Jianbei le pide misericordia, señor Su. ¿Quieren que les perdone? Señor Su, si tiene alguna exigencia, díganosla. Mi familia Qian hará todo lo posible por satisfacerla, sí, y nuestra familia Zhao también. También está dispuesta a compensar con toda su fortuna. Señor Su, lo que usted quiera, nuestra familia Chen lo tiene. Haremos todo lo posible por complacerlo, ¿de acuerdo? Parece que aún no entienden cómo disculparse. Ya les di una oportunidad antes. Pero ustedes no la aprovecharon, ahora, como simples hormigas. Solo pueden convertirse en polvo. Esta persona no cede ante nada, ¿qué podemos hacer? No tengo idea. ¿Quién sabía que detrás de él estaba el consorcio Changsheng? Basta, un montón de inútiles. No están a la altura. Luego les ajustaré las cuentas. Hong Zentian, es hora de ajustar cuentas contigo. Jefe Nangon, ¿no dijo que por el respeto a Tianxi no actuaría contra nuestra secta Ongmen? Pero no dije que te perdonaría a ti, Hong Zentian. Jefe Nangon, ¿qué significa esto ahora? Considerando tu edad avanzada, y que eres el tío de Xiao Tianxi, puedo darte una oportunidad. Entrega todo tu poder en la secta Ongmen. Y ríndete ante Xiao Tianxi. Hoy, este tipo de cosas, puedo pasarlas por alto. Para que disfrutes de una jubilación tranquila y segura. No puedes reconocer a tu padre adoptivo. Fenger, no soy rival para el grupo Changsheng. Ya que las cosas han llegado a este punto, ¿para qué? Si lo reconoces. ¿Qué será de mi familia Yin? ¿Y de los hermanos que te siguen en Ongmen? Sí, tu fuerza individual no puede enfrentarse al grupo Changsheng. Pero también está mi familia Yin. Y también está Ongmen. Escuchen mis palabras. El grupo Changsheng es realmente aterrador. Pero los planes de Jianbei no son débiles. Hoy estas dos personas no quieren darnos una salida a los poderosos de Jianbei. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Mi padre adoptivo tiene la mitad de Ongmen en sus manos, con una orden suya, y con la fuerza de los clanes de Jianbei. Es suficiente para aplastar a cualquier enemigo. Incluso tomar el grupo Changsheng no es un problema. Infeng, creo que estás cansado de vivir. Es el grupo Changsheng el que nos está presionando. No nos dan una salida a la familia Yin. Señores, el grupo Changsheng usa su poder para exterminar a nuestros clanes. ¿Están de acuerdo? No, no estamos de acuerdo. No, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. El joven Yin tiene razón, ya que no son benevolentes. No se quejen si los poderosos de Jianbei se unen. Exacto. Incluso si el grupo Changsheng hace que nuestras empresas quiebren. Pero nuestras familias aún tienen algunos recursos. Si nos presionan demasiado, también usaremos todos nuestros recursos. Y nos uniremos a Ongmen para luchar contra ustedes. Les supliqué tanto. Y aún así quieren exterminarnos, matar a los poderosos de Jianbei. Yo, Chen Min, soy el primero en no aceptarlo. Incluso si es una lucha a muerte, el grupo Changsheng pagará. Unidos a Ongmen, lucharemos hasta el final. Bien, bien, realmente son una pandilla de ratas. Los poderosos de Jianbei están podridos. Jefa Nangon, si puedes renunciar a atacar a nuestras familias de Jianbei, también podemos evitar conflictos. Ridículo. ¿Yo? Nangon Sue. ¿Temería a un grupo de insectos como ustedes? Ahora y tal vez deberíamos dejarlo. Son muchos y poderosos. Vivamos nuestras vidas tranquilas, no nos enfrentemos a ellos. Y no hagamos que la señorita Nangon lo pase mal. Hermana, no te preocupes. Si Suer no puede controlar esta pequeña situación, entonces no merece ser mi discípula. Hong Zentian, solo te pregunto una cosa.
¿Realmente tienes el valor de liderar a un men contra mí? No importa, si estas personas no son suficientes. Puedo presentarte a algunos de mis enemigos. Les doy tiempo para unirse. En el oeste, norte, este y sur del mar. Reúne a todos. Yo, Nangon Sue, si me arrugo la frente, me suicidaré en el acto. Eres demasiado arrogante, ¿de verdad crees que no hay nadie en el mundo que pueda controlarte? Pensé que solo nos despreciabas a las familias de Jianbei, pero ahora te atreves a menospreciar a los héroes del mundo. Realmente, las mujeres, pelo largo, mente corta. Anciano Hon, ¿qué estás esperando? Con una orden tuya, haré que esta mujer se arrodille de inmediato. Padre adoptivo, ¿por qué dudas? Aunque el grupo Changsheng sea fuerte, lo peor que puede pasar es que nos destruyamos mutuamente. Destruirnos mutuamente, destruirnos mutuamente, destruirnos mutuamente. Cállate. Ustedes, imbéciles, no tienen idea de lo poderoso que es el consorcio Changsheng. Destruirnos mutuamente. Incluso si multiplican por 10 a todas las familias de Jianbei, no podrían igualar a una sola sucursal del consorcio Changsheng. Luz de luciérnaga intentando competir con el sol y la luna. Familias de Jianbei, ¿están listos para ser eliminados de Daxia? Qian, ¿qué estás haciendo? La situación de la abuela no está bien. Si no nos vamos ahora, será demasiado tarde. No es necesario. No lo creo, debe haber otra manera. Debe haber alguien que pueda controlarte. Lo recuerdo. Antes dijiste que esta mujer y el comandante Ye no se llevan bien. Ella regresó a escondidas al país, el comandante Ye no lo sabe. Si le contamos esto al comandante Ye, seguro que la controlará. Sí, el consorcio Changsheng y el comandante Ye no se llevan bien. El comandante Ye la expulsó una vez, si la expulsó una vez, puede expulsarla de nuevo. Anciano Hon, todavía tenemos una oportunidad. Esta mujer no es rival para el comandante Ye. Cuando ve al comandante Ye, es como un ratón viendo a un gato. Ni siquiera se atreve a soltar un pedo. Bien dicho, viejo, casi. Me engaña esta chica. Nangon Sue, Daxia tiene la protección del comandante Ye. Aquí no tienes derecho a actuar como un tirano. ¿Quieres que seamos eliminados de Daxia? Creo que el primero en ser eliminado deberías ser tú. Eliminado, 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 eliminado. Incluso involucraron a mi padre adoptivo, ¿están locos? Realmente son un grupo de imbéciles, ¿por qué no hablas? Te he tocado un punto sensible. El año pasado, el comandante Ye te expulsó del país. Porque absorbiste las industrias de otros, intentando monopolizar el comercio de Daxia. Tus acciones de hoy son idénticas a las que hiciste contra las familias de Jianbei. Si esto llega al comandante Ye, te va a ir mal. El anciano Hon tiene razón, Limorran. ¿Creen que por haberse arrimado al poderoso grupo Changsheng ya ganaron? ¿Qué va? El grupo Changsheng ha ofendido a nuestro maestro. Si se atreve a defender a este idiota, el gran maestro Ye pedirá cuentas. ¿Acaso piensan que tienen otro protector? ¿O es que esta parejita quiere que la señorita Nangon cargue con su culpa? Arai, mejor dejémoslo hasta aquí. No pongas en aprietos a la señorita Nangon. No importa. Si la señorita Nangon quiere eliminar a nuestra élite de Jianbei, de Daxia, tendrá que pagar un precio. ¿Quién te protegerá entonces? ¿Que si necesito protección? ¿Aún sigues siendo tan terco? Si no fuera por la señorita Nangon, ¿crees que saldrías vivo de aquí? La verdad. Tampoco quiero complicar a la señorita Nangon. Mejor así, ambos cedemos un poco. Si la señorita Nangon acepta no perseguir a nuestros clanes de Jianbei, yo aguanto un poco la humillación. Acepto la pérdida y le cedo a Limorran. A este Su Changsheng. ¿Qué tal? En la situación actual, lo primero es estabilizar las cosas. ¿Qué más da una mujer? ¿Cedérmelo a mi maestro? Vaya que tienes buenos modales. Que si tengo buenos modales. La señorita Nangon aún debe consultar al gran maestro Ye. Bien dicho, jovenín. Jefa Nangon. De verdad por este Su Changsheng. ¿Vas a ofender al gran maestro Ye? Cedamos ambos. Ya te hemos dado suficiente cara a ti, jefa Nangon. No sean descorteses. Vaya manera de ser descortés. ¿De verdad crees que yo, Nangon Sue, soy de barro? Suer, ¿cómo te he enseñado yo de ordinario? O no lo haces, o lo haces a fondo. Exacto. Realmente eres un idiota. No te das cuenta aún de que Nangon Sue no puede protegerte. Si hoy siguiera siendo ese idiota, les cedería, y entonces dejarían en paz a mi hermana y a mí. Si de verdad fueras un idiota,
¿Con qué derecho negocias con nosotros? Ofender a nuestra élite de Jianbei merece la muerte. Pero ahora, con la jefa Nangon presente, no podemos acabar todos malheridos. Aunque no sé qué favor te debe la jefa Nangon para oponerse tan firmemente a nuestra élite de Jianbei. Los jóvenes deben saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Si tuvieras un poco de conciencia, no te aferrarías al jefe Nangon. Jefe Nangon, piensa en el grupo Chansen que has construido con tanto esfuerzo. ¿Realmente vale la pena por este insignificante? Fenger ya ha cedido a Limoran. Ya te hemos dado suficiente cara, no te aproveches. ¿Acaso te corresponde a ti hablar? Tú. Hon Zentian, si quieres morir, no te voy a detener. Yo. ¿Acaso esta persona no es ordinaria? De lo contrario, ¿por qué Nangon Sue sería tan humilde con él? Si no fuera por el jefe Nangon, ya estaría muerto. Para mí, ustedes no son más que una molestia. Eliminarlos no me costaría ningún esfuerzo. Dado eso, ¿por qué debería perdonarlos? Arrogante, eres un títere que se aprovecha del poder de otros. ¿Te atreves a ser tan insolente? Jefe Nangon, ¿quieres defender a este tonto? Es bueno que seas compasivo, pero él te está utilizando como un tonto. Él sabe perfectamente que tú y el gran maestro no se llevan bien, y aún así te está presionando para que actúes contra nosotros. ¿En qué está pensando? Debes pensarlo bien, por este villano astuto. ¿Y ofender al gran maestro? Solo un tonto lo haría. Les aconsejo que, en lugar de sembrar discordia aquí, piensen en cómo sobrevivir después de la bancarrota. ¿Tú? ¿Todavía quieres acabar con los poderosos del norte del río? Jefe Nangon, por alguien como él. ¿Te arriesgas a ser expulsado por el gran maestro y nos persigues? Gran maestro. Xiao Tianxi, llama ahora mismo al gran maestro. Les daré una oportunidad a estos poderosos del norte del río, para que presenten sus quejas en persona. Quiero ver si el gran maestro se atreve a tocarme. ¿Insolente? ¿Arrogante? ¿Atrevido? ¿Cómo te atreves a profanar al gran maestro de esta manera? Señorita Nangon, ¿es necesario llamar a tu padre adoptivo? Hon Tianxi, llama con confianza al gran maestro. Dile que tengo algo que informarle. Si el gran maestro se enfada, ¿podrá el grupo Chansen soportarlo? Llama. Señorita, al fin y al cabo, no eres tú la que será regañada. Realmente llamaron al gran maestro. El gran maestro es una figura suprema. Si pudiera ver al gran maestro una vez, valdría la pena toda mi vida. Sí. Padre adoptivo, soy yo. ¿No te dije que fueras a buscar a tu tía? ¿Por qué no has terminado el asunto? Padre adoptivo, hubo un pequeño error. Hon Zentian tiene algo que informarte. Hon Zentian, un cobarde de mente estrecha y visión corta. ¿Qué es él para merecer hablar conmigo? Te lo he dicho 1000 veces. No quiero meterme en los asuntos de tu Unmen. Si no puedes con ese viejo, ven al norte y únete al ejército. Mi padre adoptivo es la señorita Nangon. Deja que Hon Zentian hable contigo. Esta mujer realmente puede dar órdenes al comandante. Soy Hon Zentian. ¿Eres tú quien ofendió a mi hermana menor? ¿Cómo llamas a Nangon Sue? Hon Zentian, escúchame bien. Nangon Sue es mi hermana menor. Y también es la hermana que crié desde pequeña. Quien se atreva a molestarla, se enfrentará al norte. Y a mí, el comandante realmente no sabía quién era ella. Cállate. La relación entre Nangon Sue y yo es un secreto absoluto. Si alguien más descubre mi relación con ella, esa chica podría usar mi nombre y causar muchos problemas si te atreves a revelarlo. Morirás sin duda, lo entiendo. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué le ha pasado al anciano Hon? Sí, anciano Hon, ¿qué instrucciones tiene el comandante? Díganos, padre. Despierta, ¿qué dice el comandante? ¿Cómo va a manejar el grupo Changsen, el consorcio Changsen? Jefe Nangon, estoy dispuesto a entregar todas las acciones de Unmen. Todos los derechos, por favor, tenga piedad, déjeme ir. Prefiero retirarme a mi hogar en el oeste. Si vas a disculparte, hazlo con sinceridad. Señor Su. El anciano Hon se arrodilló ante él. Antes fui arrogante y ciego. Por favor, déjame vivir. ¿Quién es él realmente? Padre, ¿cómo pudiste arrodillarte ante él? Eres el gran anciano de Unmen. Vete.
Vete lo más lejos posible, si no fuera por ti. No habría sufrido esta desgracia. Por favor, señor Su, perdóname la vida. Puedo darte una oportunidad. Gracias, señor Su. No me des las gracias todavía, respóndeme primero. ¿Por qué insistes en que Infen se case con mi hermana? Hice que Infen se casara con Moran. Para unir a las familias Sin y Lee, una alianza poderosa. ¿Todavía mientes? No me atrevo. La familia Lee está en declive, no tiene valor para una alianza. Ya que no quieres hablar de Suer. No le des más oportunidades de retirarse en paz. ¿Acaso? ¿De verdad quieres acabar con todo? ¿Y qué si lo hago? ¿Qué importa? Sus vidas. Para mí son como hormigas. Sí. Concentrian. ¿También quieres ser expulsado de Dacia? Señor Su, perdóneme. La razón por la que incité a Infen a forzar a Moran fue porque alguien me dijo que su hija Nan Nan es una espíritu natural y que en el futuro se convertirá en una maestra del norte. ¿Qué? Así que su objetivo era robar a Nan Nan. Atreverse a tocar a mi hija merece ser despellejado y su alma refinada. Habla. ¿Quién fue el que te incitó? Señor Su, calma, realmente no lo sé. A estas alturas todavía titubeas. Entonces que toda la secta Hon y Jianbei te acompañen en tu muerte. Señor Su, calma, anciano Hon, habla ya. No nos arrastres contigo. Hon Zentian. Tú quieres morir, pero nosotros no. Habla. Señor Su, no es que no quiera hablar. Es que esa persona vestía de negro, aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Y su voz estaba distorsionada, realmente no lo conozco. ¿Un cobarde que se esconde, y tú le crees? Su habilidad es comparable a la de un general del norte. Fue un momento de locura, escuché sus palabras. Por favor, perdóneme. Habilidad comparable a un general del norte. ¿Quién se atreve a conspirar contra mí, Su Chansen? Solo sé esto, realmente no sé nada más. No sé nada más. La muerte se puede perdonar, pero el castigo no. Donen toda su fortuna. Entreguen todos sus derechos, y vivirán. Gracias, señor Su. En cuanto a ustedes, donen toda su fortuna, controlen a sus descendientes. Y vivirán. De lo contrario, serán expulsados de Dacia. La familia Chen está dispuesta a donar toda su fortuna para salvar a su clan. Zhao Qian está dispuesto a donar toda su fortuna para salvar a su clan. La familia Qian acepta el castigo. Hermana, vámonos. Adai, ¿no es un poco raro irnos así? Señorita Nangon nos ha ayudado tanto. Deberíamos agradecerle adecuadamente. Hermana, no es necesario, Suer es mi discípula. Ella solo hizo lo que le correspondía. Suer es tu discípula. Adai siempre tiene la razón. Hermana, claramente no me crees. Señorita Nangon. Gracias por ayudarnos a mí y a Adai. Señorita Lee, no es necesario. Con la posición del señor Su. No me des las gracias, maestro. ¿Realmente es tan grande la diferencia entre ella y yo? ¿De verdad no entiendes los sentimientos de Suer? Suer quiere ser tu mujer. Siempre lo ha deseado. Si puedes dejarlo, te puedo dar todo lo que la familia Lee desea. No quiero nada, solo quiero a Adai. ¿De verdad lo has pensado bien? Si te arrepientes ahora, te puedo dar una oportunidad para que te conviertas en el presidente de la sucursal de Jianbei del grupo Changsheng. No quiero ser ningún presidente. Solo quiero estar con Adai. Creo que aún no lo entiendes. El peso del presidente de la sucursal del grupo Changsheng, la filial del grupo Changsheng, con ganancias anuales de miles de millones, como presidente de la sucursal, tienes un 30% de las ganancias. Al año, al menos puedes ganar 3.000 millones. No es una pequeña cantidad. ¿Estás seguro de que no lo quieres? 3.000 millones no son nada, incluso si me das billones. No me harían dejar a Adai. Mientras pueda estar con Adai. Incluso si es una vida de pobreza, estoy dispuesto. Tonterías. Lee Moran, ¿con qué derecho tomas decisiones por tu cuenta? Son 3.000 millones, este tonto. ¿Cómo se puede comparar con 3.000 millones al año? Señorita Nangon, no la escuches. Ella no entiende nada, la haré dejar a este tonto. Y no volverá a verlo en su vida. Renuncié a la herencia familiar en su momento. Solo para estar con Adai. Ahora, con 3.000 millones frente a mí, seguiría eligiendo a Adai.
¿Es este mi destino, maestro? ¿Sue realmente? ¿Siempre será solo tu discípula? Señorita Nangong. Señorita Nangong. Comet. Discutámoslo de nuevo. Limorran, no seas ingrata. Son 3.000 millones. Tú y este tonto en 10 vidas. No ganarían tanto dinero. ¿Terminaste? Si terminaste, déjame pasar. Limorran, si tienes agallas, no te vayas. Y estar con un tonto. Mira lo que te crees. Repítelo. Una vez. Puedo repetirlo 100 veces sin problema. Tú y este tonto. ¿Me vas a pegar? Di una palabra más. Ahora mismo se lo digo a Nangong Sue. Cuando sea el presidente del grupo Changsheng. A ver si la abuela no me pondrá en un altar. ¿Podrás mantener tu posición como heredero entonces? Tú. ¿Qué tú? ¿Crees que no me atrevo? Eres duro. Alto. Limorran, ¿qué estás haciendo? Pídele perdón a tu cuñado. ¿De qué broma hablas? ¿Que le pida perdón a este tonto? Si no reconoces a tu cuñado. Entonces ahora mismo se lo digo a Nangong Sue. Cuñado, lo siento. Por el bien de mi hermana, no se investigarán los errores anteriores. Tú. ¿Qué tú? ¿Ya olvidaste lo que acabas de decir? Muy bien, Limorran. Muy bien, Su Changsheng. Esperen. Adai, ¿por qué me miras así? Hermana. Ahora es diferente. No importa cómo cambie mi hermana. Mi hermana siempre será la hermana de Adai. Señorita Nangong, discutamos esto de nuevo. Señorita Nangong, discutamos esto de nuevo. Si 3.000 millones es demasiado, 2.000 millones también está bien. Por 2.000 millones, los haré romper. No hace falta decir más. Ah, se me olvidó algo. Todos en Jiangbei deberían saberlo. El gran mariscal va a arreglar un matrimonio para su descendiente, ¿verdad? Sí, sí. Dicen que el gran mariscal se ha fijado en una mujer de una familia de Jiangbei. Bien, prepárate. Señorita Nangong, no entendí. ¿Qué debo preparar? Prepárate para recibir al enviado del gran mariscal. Te aseguro que la invitación de boda llegará mañana a la familia Li. ¿Está diciendo que el gran mariscal se ha fijado en una mujer de nuestra familia Li? ¿Estás dudando de mis palabras? No, no, es una sorpresa. Sí, sorpresa, no lo esperaba. El gran mariscal se ha fijado en una mujer de nuestra familia Li. El gran mariscal tiene sus razones. Sí, 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 sí. Ahora mismo vuelvo y hago que preparen todo. Me aseguraré de que todo se haga con gran esplendor. No dejaré que el honorable líder pierda la cara. Eso es asunto de su familia Li. No tiene nada que ver conmigo. Cuando llegue el momento del banquete, asegúrate de venir, hazme el honor. Señorita Nangong, asegurad de venir. Señorita Nangong. Al conectarnos con el honorable líder, nuestra familia Li se elevará al cielo. Abuela, esa mujer Limorran me está maltratando. Tienes que hacerme justicia. Olvídate de Limorran. Qian, nuestra familia está a punto de alcanzar una riqueza inmensa. ¿Qué riqueza inmensa? ¿Recuerdas que te dije que el descendiente del honorable líder viene a nuestra ciudad en busca de una mujer? Por supuesto que lo recuerdo. No sé qué mujer será tan afortunada de ser vista por el honorable líder. Esa mujer eres tú. ¿Qué? ¿Yo? Abuela, ¿está bien? No tienes fiebre. En nuestra familia Li, ¿quién más podría ser sino tú? ¿Acaso es esa Limorran, esa inútil? Ella ya hasta tuvo un hijo. ¿Es esto cierto? ¿De verdad soy yo, abuela? En toda la ciudad, ¿quién más que nuestra Qian podría ser digna del descendiente del honorable líder? La abuela tiene razón. ¿Cómo podría el honorable líder fijarse en esa mujer Limorran? Abuela, si me voy a casar con el descendiente del honorable líder, la señorita Nangong mencionó. ¿Quién es ese descendiente? ¿Cómo es su apariencia? La apariencia no importa, lo importante es su estatus. El honorable líder es tan distinguido que tú puedas casarte con su descendiente. Entonces tú y nuestra familia Li
estarán a punto de elevarse al cielo. La abuela tiene razón. Cuando me case en la familia del honorable líder, me aseguraré de que esa mujer Lee Moran y su marido tonto vivan un infierno. Tía. Xiao Qing-wan. Este es el anuncio de boda que escribí para el maestro. Llévalo personalmente a la familia Lee. Tía, ¿no dijiste que no debíamos revelar la identidad del maestro a la familia Lee? Si voy personalmente a entregar el anuncio, ¿no sería demasiado expuesto? Esa abuela y nieta de la familia Lee no son tan inteligentes. Más vale prevenir que lamentar. Xiao Qing-wan, ¿cómo es que ahora no puedo darte órdenes? Inluan no se atreve. Señorita, ¿por qué en la invitación de boda no aparece el nombre de la señorita Moran? No preguntes lo que no debes. Lo que digo es lo que es. ¿Entendido? Inluan lo entiende. Maestro, ya que no puedo separarte de Lee Moran, aprovecharé esta oportunidad para que Lee Moran vea la verdadera cara de la familia Lee, y así cortar de raíz, para que no ensucie tus ojos en el futuro. Pero, si Lee Moran no puede soportar la presión, entonces no será mi culpa. Adai, ¿sabes cuánto te he extrañado todos estos años? Adai se equivocó. Adai nunca más dejará a su hermana. Estos 5 años. Los compensaré bien a mi hermana. Adai, hasta ahora siento que estoy soñando. Mi Adai, ¿cómo es posible que no esté aquí? Hermana, yo. Adai. Eres celosa y te gusta comer vinagre, por eso estos 5 años. No me he acercado a ningún hombre. Ahora mi Adai está frente a mí. ¿Cuánto tiempo más me harás esperar? Hermana, yo. Mi Adai sigue siendo tan tímida. Mejor revolver 1000 aguas que perturbar el corazón de un taoísta. Mi hermana sigue siendo tan seductora. Y además, Adai ya no es la misma de antes. Y Adai también extraña mucho a su hermana. Adai, han pasado 5 años. No quiero que nadie nos moleste. Hermana, tenemos mucho tiempo por delante, no hay prisa. Maestra Nan. ¿No le habrá pasado algo a Nan? Hola, maestra Wan. Su hija Nan está acosando a sus compañeros en la escuela. ¿Lo sabía? ¿Qué? ¿Nan está acosando a sus compañeros en la escuela? Bien, voy para allá ahora mismo. Nan está en problemas. Cuando llegue tu mamá, sabes qué decir, ¿verdad? Sí, sé que Nan fue la primera a empezar. ¿Y esas heridas en tu cara? Fue Nan quien se cayó. Exacto. Eso es lo que le dirás a tu mamá cuando llegue, ya sabes. Esos niños que te molestan, sus padres, tienen dinero e influencia. No son personas con las que tu mamá pueda meterse. Lo sé, mamá ya tiene suficiente con criar a Nan. Ya tiene bastante trabajo. Nan no le causará más problemas a mamá. ¿Esta mocosa es la que molestó a mi hijo? Yo. Con solo ver tu aspecto pobre y descuidado, se nota lo vulgar que eres. Eres vulgar y sin educación. Te advierto, si le pasa algo a mi hijo, te romperé esa pierna, ¿me oíste? Lo siento. Por favor, no le hagan daño a mi mamá. Estoy equivocado, yo. Alto, alto. Mamá. ¿Qué hacen 2 adultos molestando a mi hija? ¿No te da vergüenza? Mi hija solo tiene 5 años. Llegaste justo a tiempo. Tu hijo molestó a sus compañeros. Ahora, por favor, discúlpate inmediatamente con los 2 padres. De lo contrario, tendré que expulsar a Li Yingying. No dejes que mamá se disculpe. Nan puede disculparse ella misma. ¿Tú eres la madre de esa niña? ¿Y su padre? Que venga de inmediato.
Ustedes, los padres, deben disculparse adecuadamente con nuestros hijos. Li Jingjin es una niña sin padre. Por eso es tan rebelde y no aprende. ¿Cómo puedes decir algo así siendo una maestra? Ah, con razón, es una niña sin padre. Si vuelves a mencionar esas dos palabras, no será solo una bofetada. ¿Quién eres tú? Adai. Solo mamá puede llamarme Adai, tú debes llamarme papá. Adai papá. Solo papá, no Adai. Bueno, lo importante es que Nan esté feliz. ¿Cómo te atreves a golpearme? Te voy a matar. Señor padre, por favor, cálmese. Disculpad inmediatamente con Nan. Soy el tercer hijo de la familia Qian. ¿Qué nivel tienes tú? Para que yo me disculpe contigo. Sí. ¿Qué tiene de malo que los hijos de la familia Zhao te molesten un poco? Estudiar en la misma escuela que gente como tú. Es una vergüenza para la élite de Jiangbei. La élite de Jiangbei. Ahora tienes miedo. Te aconsejo algo. El señor Qian y la señorita Zhao son personas demasiado importantes para ti. Qiandong y Zhaodong, cuando me ven, se inclinan ante mí. ¿Qué son ustedes? ¿Te atreves a llamar a mi padre por su nombre? ¿Estás loco? ¿Te atreves a insultar al jefe de familia? Creo que estás cansado de vivir. Parece que mi castigo a los poderosos de Jiangbei fue demasiado leve. Y dejé a estas plagas. Sigues siendo terco como un pato muerto. Si quieres que tu hija no sea expulsada, arrodíllate. Y pide disculpas. Arrodíllate. No lo soportarían. ¿Acaso esperas que nosotros nos arrodillemos ante ti? Claro que eres tú quien debe arrodillarse ante nosotros. No tengo interés en cuidar a los jóvenes de las familias Zhao y Qian. Hermana, haz 2 llamadas por mí. ¿A quién? En 10 minutos. Que Zhaodong y Qiandong vengan a verme. Todavía hay algunos activos que no se han donado, Lao Zhao. Debemos acelerar el ritmo. Si molestamos a la señorita Nangon, probablemente afectará a nuestras dos familias. Hola. Señorita Li, soy yo. ¿Qué? Entendido, no se preocupe. Hermano, ¿qué pasa? Ve rápido a la Academia Jiangbei. Dile al jefe Zhao y al jefe Qian que lleguen en 10 minutos. Actúa, sigue actuando. Ahora recuerdo, eres Li Moran, ¿verdad? El ex vicepresidente del grupo Li. Escuché que tuviste un hijo con un tonto. E incluso trabajaste como azafata para sobrevivir. Este es tu hombre tonto, ¿verdad? Esta es la loca de la familia Li. No es de extrañar que su hijo también sea tan maleducado. Tu familia Li ni siquiera puede compararse con una sucursal de nuestra familia Zhao. Incluso Guoyan, si quiere ver a nuestro jefe de familia Zhao, debe reservar con un mes de anticipación. ¿Crees que puedes conseguir una cita con nuestro jefe? Creo que los cerdos volarán antes de que eso suceda. Si se atreven a insultar a Nan y a mi hermana otra vez, los reduciré a cenizas. ¿De qué te enorgulleces? ¿Sabes dónde estás? Esto es la Academia Jiangbei, la mejor escuela privada de toda la ciudad de Jiangbei. Nuestros directores escolares son todos los poderosos de Jiangbei. Te aconsejo que midas bien tu propio peso. No hagas que las cosas se salgan de control. Es ustedes quienes han abusado de mi hija, Su Chansen. Este es el asunto más grande del mundo.
Hoy, si su academia de Jianbei no me da una explicación, creo que su academia no debería seguir funcionando. ¿Te atreves a amenazar a la academia de Jianbei? ¿Sabes quién es nuestro director? ¿Importa quién es él? ¡Qué insolencia! Nuestro director es el primer erudito de Daxia, Chen Xuandong. Así que es Xiao Chen. ¿Cómo te atreves a llamar al director así? La última vez que lo vi fue hace 40 años. En ese entonces, no aprobó el examen imperial y solo le di algunos consejos. Nunca pensé que se convertiría en el primer erudito de Daxia. Realmente, el destino es caprichoso. ¡Qué insolencia! Incluso los poderosos de Jianbei no se atreven a ser insolentes frente al director. ¿Y tú te atreves a hablar así? No sabes lo que haces. Ahora mismo haré que tu hija sea expulsada. Quien sea expulsado de nuestra academia de Jianbei no será aceptado en ningún lugar de Daxia. Creo que has arruinado a tu hija. Una academia y unos profesores así no valen la pena. ¿Qué está pasando aquí? Director, por fin ha llegado. No sabe lo grave que ha sido. No solo golpeó a otros padres de estudiantes, también ha difamado su reputación. Dijo que en el pasado usted recibió sus consejos. Director, ¿le parece bien esto? Él parece tener poco más de 20 años. ¿Cómo es posible? ¿Que lo haya visto hace más de 40 años? Realmente, no tiene filtro. Es una vergüenza. Sugiero que sea expulsada de inmediato. Y se anuncie en todo el país que nunca será aceptada. Chen Xuandong saluda a su maestro. Así que las leyendas eran ciertas. Maestro, realmente no envejece. ¿Qué? Director, ¿está loco? ¿Cómo puede llamar a este joven maestro? No es digno. Maestro, ¿por qué dice eso? Si no fuera por usted que me aclaró las dudas en ese entonces, seguiría siendo un pobre erudito sin valor. ¿De dónde vendrían mis logros de hoy? Solo te di algunos consejos, nunca te acepté como discípulo. Eso es lo primero. En segundo lugar, el ambiente académico de tu academia está tan corrompido. No tienes derecho a ser mi estudiante. ¿El ambiente académico está corrompido? ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué la hija de la señorita Li tiene heridas? Las heridas que tiene fueron causadas durante una pelea con otros estudiantes. Dos niños acosando a una niña, eso no es una pelea. No se puede llamar a eso una pelea. Es que Li Nan es muy traviesa por naturaleza. Siempre le gusta provocar a otros niños. Abuelo director, la maestra está mintiendo, estos dos niños pequeños. Dijeron que Nan es una niña salvaje sin padre. Nan no está contenta. Incluso hicieron que Nan bebiera agua sucia de trapear. Han acosado a Nan varias veces. ¿Qué? ¿Cómo es que ha ocurrido un caso de acoso tan grave en la escuela? ¿Por qué no lo reportaste? ¿Yo? La maestra no dejó que Nan lo dijera. La maestra también hizo que Nan mintiera. Hizo que Nan admitiera que fue Nan quien empezó la pelea. Bien. Bajo mi nariz, has hecho algo tan malvado. ¿Dónde está tu ética como maestra? ¿Dónde está tu conciencia? Maestra. Es que no he sido estricta con los estudiantes. Le daré una explicación a la maestra. Director, perdóneme, fue un momento de debilidad. No lo volveré a hacer. 10 años para cultivar un árbol. 100 años para educar a una persona. Si hoy te dejo ir fácilmente, ¿cómo puedo justificar mi papel como educador? Director, deme otra oportunidad. A partir de ahora, ya no eres maestra de la Academia Jianbei. Tus malas acciones serán reportadas en todo el país.
No habrá lugar para ti en ninguna academia dentro de Xia. No. Joven Qian, señorita Zhao, en el pasado. He cuidado mucho de ambos. No pueden dejarme morir. Tranquilo. Viejo director. ¿Despedir a la maestra Wang obtuvo mi aprobación? Estoy manejando a un indeseable en mi propia academia. ¿Tengo que obtener la aprobación de un joven como tú? No me pongas esa cara de anciano. Esta maestra Wang la voy a proteger. Así es, esta academia Jiangbei no es el reino de Chen Xuandong. Nuestras familias también tienen acciones. Las familias Zhao y Qian, parece que cada generación es peor que la anterior. ¿Qué está diciendo el viejo? Ahora les notifico oficialmente. Su hijo ha sido expulsado. Recojan sus cosas inmediatamente. Fuera de la academia. La academia Jiangbei no da la bienvenida a gente como ustedes. Hijos de ricos, escoria. ¿Qué dijiste? ¿Te atreves? Chen Xuandong, ¿quieres escuchar? ¿Qué clase de locura estás diciendo? Nuestra familia es accionista de la academia. Somos los poderosos de Jiangbei. ¿Y tú, por un niño mantenido por un chico guapo, nos atacas a nosotros? Parece que no quieres seguir trabajando. Esta academia debería ser demolida de una vez. Cierra la boca. El estatus de un profesor no puede ser manchado y denigrado de esta manera. Estatus. ¿Él? ¿Qué estatus puede tener? No es más que un tonto mantenido. Somos los poderosos de Jiangbei. Tú, Chen Xuandong, aunque seas un erudito de Daxia, ¿quieres abrir una academia? ¿No necesitas nuestro apoyo? En este mundo, lo que importa es el poder y el dinero, no el conocimiento. Si los poderosos de Jiangbei retiran su inversión, tú y tu conocimiento morirán de hambre. ¿Y qué si morimos de hambre? Director Chen, no te esfuerces más. Si te disculpas ahora, tal vez aún estés a tiempo. Te daré una salida. Luego, haz que esta pareja se arrodille y se disculpe. Tu actitud anterior, puedo hacer como si no la hubiera visto. No es necesario. Si su familia retira la inversión, que lo haga. Yo, Chen Xuandong, aunque no abra la academia, no me inclinaré ante escoria como ustedes. Tú. Viejo terco, no te hagas el importante. Eres un simple profesor, no te hagas el gran señor. Qian, no pierdas el tiempo con él. No es que no quiera seguir trabajando. Voy a demoler esta academia de inmediato. Veremos si tu boca de viejo es más dura. O si la cabeza de la excavadora es más fuerte. Ustedes, malvados, quieren demoler la academia. Entonces pasen por encima de este viejo. Adelante. Aplastarte es tan fácil como aplastar una hormiga. En Jiangbei, nadie se ha atrevido a enfrentarme así. Viejo director, no es necesario que sacrifiques la academia por nosotros. Mejor nos retiramos, no queremos causarte problemas. Señorita Li, no insistas. Este viejo hoy está dispuesto a dar su vida. No solo para proteger a Nan Nan, sino principalmente para demostrarle al profesor Xiao Chen. No ha cambiado. Maestro, por favor, sea justo. He enseñado y educado durante décadas. Nunca he cambiado mi intención original. Papá de Adai, ayuda al abuelo director. El abuelo siempre le compra dulces a Nan Nan. El abuelo es muy bueno con Nan Nan. Xiao Chen, Estoy aquí. Tú. No está mal. Estoy aterrorizado, aterrorizado. Hoy estoy aquí, Su Chansen.
Nadie se atreverá a tocar la Academia Jianbei. ¿Escuché bien? Acaba de decir que con él aquí. Nadie puede tocar la Academia Jianbei. Realmente se cree alguien importante. ¿Qué clase de cosa eres para desafiar a los poderosos de Jianbei? Yo y los poderosos de Jianbei somos diferentes. Los poderosos de Jianbei solo merecen estar a mis pies. ¿Qué clase de cosa eres? No sabes si vives o mueres. Mi familia es el cielo de Jianbei. Aplastarte es pan comido. Siempre pensé que eras terco. No pensé que en realidad fuera un tonto. Queda un minuto. Limorran, controla a tu perro. Dices que tienes un amante. Al menos podrías tener uno inteligente. Limorran, recuerdo. ¿No te comprometiste con el joven In? Si el joven In se entera de que andas por ahí liándote, tu familia Li tendrá un gran espectáculo. Ni siquiera necesita que el joven In intervenga. Hoy mismo voy a enseñarte una lección, mujer. ¿Te atreves? ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso vas a golpearme a mí, una mujer? Si tuvieras el derecho de asistir a la fiesta de compromiso, no te atreverías a ser insolente delante de mí. ¿De qué te haces? La fiesta de compromiso de las familias Inili. Solo los jefes de familia tienen derecho a asistir. ¿Y tú? Ni siquiera podrías entrar a la fiesta de compromiso. Hoy es tarde para que te arrepientas. Hoy. Haré que tu familia se arruine, o no me llamaré Qian. Cállate, papá, ¿cómo es que? Eres tan estúpido. ¿Quieren acabar con la familia Qian? Todo es culpa nuestra por no educar bien. Hemos molestado a la familia del señor Su. Por favor, señor Su, perdónenos. ¿Qué les dije? Si controlan a los jóvenes de la familia, vivirán. De lo contrario, serán expulsados de Dacia. Señor Su, cálmese. Todavía estamos limpiando los bienes familiares. No quiero escuchar sus explicaciones. Les doy un minuto. Límpienlo todo, o si no, las consecuencias serán suyas. Ustedes dos, acérquense y pídanle perdón al señor Su de rodillas. Todos somos personas de cierta posición. Arrodillarse ante él es una vergüenza para la nobleza de Jianbei. Papá. Idiota, detrás del señor Su está el consorcio Changsheng. El consorcio Changsheng. Arrodíllense ahora mismo. Entonces, si no fuera del consorcio Changsheng, ¿podrían tratarme así? Creo que las familias Qian y Zhao ya no tienen razón de existir. Perdón, perdón. Estos dos desgraciados no representan a las familias nobles de Jianbei. Así es, a partir de ahora, expulsen a estos dos inútiles de la familia. Desde ahora, no tienen nada que ver con las familias nobles de Jianbei. Que alguien los saque. Papá. Papá, papá. Señor Su, papá. Papá. Qiandong, te desprecio. Te inclinas ante este tipo de persona, el mundo entero te desprecia. Te desprecio. Señor Su, le ruego que no lo tome en serio, fue una vergüenza. Todavía tenemos activos que manejar, ¿qué le parece? Vayan a trabajar, no hace falta que me acompañen. No me atrevo. Es demasiado, demasiado. Señor Qian, no se preocupe, es solo una revista, algún día. Pagará por esto, ¿eh? No son más que un grupo de payasos, no hay que temerles. Papá, te llevaré a comer algo rico, ¿te parece? Sí, sí. Nan quiere comer hot pot. Quiero comer brochetas de cordero, y también... Pequeño glotón, te llevaré a comer lo que quieras.
Profesor, espere, profesor. Por favor, deténgase. También te dije que solo te di un par de consejos. No soy tu profesor. Profesor. Un pequeño favor debe ser recompensado generosamente, y más aún si es el profesor. Es un erudito celestial, incluso ser un discípulo registrado del profesor es un honor. También es el deseo de este estudiante. Tú y yo solo tenemos una relación de maestro y discípulo, no una conexión como tal. No fuerces las cosas. Maestro, ¿aún está molesto por lo que pasó antes? Culpo al estudiante por no ser estricto, permitiendo que su amada hija fuera insultada. Le ruego, maestro, que me castigue. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. ¿En tus ojos, soy alguien tan mezquino? El estudiante no se atreve. Si en esta vida no puedo ser su discípulo. Estudiante. Incluso la muerte no cerraría mis ojos. El decano Adaichen desea sinceramente ser su discípulo. Además, siempre ha cuidado tanto a Nan-nan. Sin el decano Chen, Nan-nan nunca habría entrado en esta escuela. ¿Por qué no lo aceptas? Ya que mi hermana mayor lo ha dicho, Xiao Chen. Te aceptaré como mi discípulo nominal. Gracias, maestro. Siendo el primer erudito de Dacia, no te avergüenzas. Ser su discípulo. Es el honor de mi vida. Enviaré a alguien a preparar los regalos para la ceremonia. Basta, solo haz bien tu trabajo como decano de la academia. Cultivar más talentos para Dacia. Es el mejor agradecimiento para tu maestro. Recordaré las enseñanzas del maestro. El maestro no es del mundo mundano, no le importan esas formalidades. Pero yo, como estudiante, no puedo ser descortés. Venid. Preparad un gran regalo y enviadlo a la residencia de la familia Li. Abuela, dijiste que mañana el maestro vendrá a entregar las invitaciones de boda. Me queda mejor este otro. O el que llevo puesto. Nuestra Qianqian. Es la chica más hermosa de toda Jiangcheng, cualquier cosa que lleve. Hechizará al joven honorable. Abuela, lo que dices no ayuda en nada. Señora mayor. El gran erudito Chen ha enviado un regalo. Un regalo. Ábrelo y mira. El gran erudito Chen. ¿Cómo es que ha enviado algo tan valioso? Abuela, ¿qué es esto? Parece que no es diferente de lo que venden en los puestos callejeros. ¿Qué sabes tú? Esta estatua de jade de Wanyin. Es el tesoro familiar de Chen Xuandong. Vale cientos de millones. ¿Cientos de millones? ¿Cómo es que Chen Xuandong ha enviado su tesoro familiar? ¿A nuestra casa? ¿Se habrá equivocado? Lo entiendo. Este tesoro debe ser para ti, para mí. ¿Acaso Chen Xuandong quiere pedirle matrimonio a su nieto? Eso no puede ser. Yo soy la nuera elegida por el gran mariscal. La familia Chen no es digna de mí. Tonta, ¿no lo entiendes? Debe ser que Chen Xuandong lo supo. El gran mariscal se fijó en ti. Esto es un regalo anticipado para nuestra familia. Para adular a nuestra familia. Así que así es. Hay que reconocer que Chen Xuandong sabe cómo comportarse. Cuando te cases con la familia Ye, los que nos adularán serán aún más, en ese momento, todo el norte del río. Tendrá que cuidarse de nuestra familia Li. Seremos la élite de todo el Gran Xia. Abuela, que el gran mariscal se fijara en mí es gracias a su enseñanza. ¡Qué dulce eres! Li Morran, cuando me case con la familia Ye, haré que tu vida sea un infierno. Su Changsheng ha sido demasiado lejos. Su Changsheng, aprovechándose del respaldo del grupo Changsheng.
No nos respeta a los poderosos del norte del río. Hoy nos hizo expulsar a 2 jóvenes. Mañana se atreverá a atacarnos a ti y a mí. Viejo amigo, ese es Su Chansen. Nos está humillando, no digas más. Tienen el respaldo del consorcio Changsen. Por más enojados que estemos, ¿de qué sirve? ¿Lo aceptamos? No, ¿vas a pelear con ese tonto? Esa mala mujer, Nan Gongxue, con una sola palabra, puede hacer que nuestras 2 familias desaparezcan en el Gran Xia. Director Zhao, Director Qian. ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan enojados? Los escuché desde abajo, estaban gritando. ¿Ya terminaste de manejar tus propiedades? ¿Vienes a burlarte? ¿Qué propiedades voy a manejar? ¿Estás loco? Esto es una orden de Nan Gongxue. ¿Te atreves a desafiar al grupo Changsen? El grupo Changsen es realmente poderoso. Pero esta vez, encontré un nuevo respaldo. Respaldo. Incluso Hong Zentian se inclina respetuosamente ante Nan Gongxue. ¿Qué respaldo puede enfrentarse al grupo Changsen? Li Qianqian de la familia Li, te lo digo. Acabo de recibir noticias. El gran mariscal vino al norte del río a elegir esposa. Y eligió a Li Qianqian. ¿Qué? Li Qianqian tuvo tanta suerte. Espera. Li Qianqian y Li Moran no se llevan bien. Su Chansen y Li Moran son pareja. Ah, ya entiendo. Solo podemos aprovechar a Li Qianqian para enfrentar a Su Chansen, exacto. A partir de ahora, Li Qianqian será parte de la familia Ye, ante el gran mariscal. ¿Qué es Nan Gongxue? Siempre que sigamos de cerca a Li Qianqian, tendremos la oportunidad de dar la vuelta, entonces. El consorcio Chansen también tendrá que aguantarnos, exacto. Entonces, el pequeño Su Chansen estará en nuestras manos. Y lo podremos moldear como queramos. Esta vez haré que Su Chansen caiga en desgracia. Hermana, ¿qué día es hoy? ¿Por qué hay un gran banquete en el hotel? No lo sé, la abuela dijo que teníamos que estar presentes. Hermana, la familia Li te trató tan mal antes, en realidad. Entiendo lo que quieres decir cuando termine este banquete. Le diré a la abuela todo, entonces te llevaré. A viajar por el mundo, nunca más volveremos a la familia Li. Viajar por el mundo, a divertirnos. Nan es la más buena. Después, papá te acompañará a ti y a mamá. Vamos. ¿Ya revisaste el menú? Assurate de explicárselo bien al chef. Hoy nuestra familia Li está invitando a personas importantes. Si hay algún error, yo voy a derribar todo este restaurante. No se preocupe, señora. Vamos, rápido. Abuela. Ven, siéntate y hablemos. Moran, la señorita Nangon. ¿Te dijo a qué hora llegará la persona que trae la invitación de boda? La invitación de boda. No sabías, el pequeño discípulo del gran mariscal. Se ha fijado en nuestra Qianqian. Dijo que hoy traería la invitación de boda. El discípulo del gran mariscal se ha fijado en Li Qianqian. ¿Quién te lo dijo? La señorita Nangon me lo dijo personalmente. ¿Cómo podría ser falso? Nan Gongxue, ¿qué estás planeando? ¿Qué dijo exactamente Nan Gongxue? Dímelo palabra por palabra. Arai, no hables tan bruscamente con la abuela. Arai es torpe con las palabras, discúlpelo. No me atrevo a culpar al señor Su, después de todo ustedes. Tienen una relación cercana con la señorita Nangon, fácilmente. Podrían hacer que nuestra familia Li desaparezca en Daxia, pero después de hoy, las cosas serán diferentes. ¿Qué dijo exactamente Nan Gongxue? La señorita Nangon dijo: la invitación de boda del honorable comandante llegará hoy aquí. No dijo para quién era la invitación. ¿Para quién más podría ser la invitación? En nuestra familia, aparte de Qianqian, ¿quién más podría llamar la atención del honorable comandante? ¿Acaso es Moran esta segunda mano? Moran ya ha tenido hijos. Naturalmente no puede casarse con la familia Ye. ¿Es así? Entonces, realmente debo felicitar a Li Qianqian. En una ocasión como esta, no debería haberlos llamado. Lo hice por el respeto a la señorita Nangon. También les permití compartir la felicidad de nuestra Qianqian. Dicho esto, también debemos agradecer a la familia Li. Si les dis que se sentaront, háganlo bien. No hagan que la señorita Nangon se moleste. Les advierto de antemano, si hoy se atreven a causar problemas, no me culpen por no considerar los lazos familiares. Esos lazos familiares,
Moran y yo no los podemos soportar. Y esta chica traviesa realmente me ha puesto en un aprieto. Bueno, aprovechemos esta oportunidad. Para que Moran vea claramente la verdadera cara de la familia Lee. ¿Qué dijiste? La boda de Adai también es un asunto feliz. Por el respeto a nuestra hermana, no te enojes con la abuela. Cuando llegue la invitación, nos iremos. Simplemente para darle un poco de presencia a la familia Lee. Hermana, no te preocupes, Adai definitivamente escuchará tus palabras. Y también tengo curiosidad. Cuando la invitación de boda llegue realmente, ¿qué expresión tendrán en la cara los miembros de la familia Lee? Abuela. ¿Por qué están aquí estos desechos? Hoy es mi gran día. ¿Por qué llamaron a esta familia pobre? Es realmente mala suerte si ensucian los ojos del mensajero del honorable comandante. ¿Quién podría soportarlo? Qian habla más bajo. Después de todo, conocen a la señorita Nangon. Debemos respetar el rostro de la señorita Nangon. Nangon Sue, ella es poderosa ahora. Pero cuando me convierta en la nuera de la familia Ye, también tendrá que obedecerme. ¿De qué te ríes, tonto? Me río de algunos que ponen plumas de gallina en la cabeza de un cuervo, queriendo parecer Fénix. ¿Dices que soy un cuervo? Ahora mismo, sal de aquí. La boda de Li Qianqian. No son bienvenidos. Fuera. Sin mí, Su Chansen. No obtendrás esta invitación de boda. Su Chansen. No eres más que un perro de Nangon Sue. ¿Realmente te crees una persona? Te lo digo. Mi invitación de boda fue enviada por el honorable mensajero. ¿Qué tiene que ver contigo? Si no fuera por mí, esta invitación no habría aparecido. ¿Sigues siendo terco? ¿Quieres decir que tu estatus es más alto que el del honorable mensajero? Tengo 3000 discípulos, pregúntale a Xiaoye. Él no es más que mi pequeño aprendiz. Tú. Li Morran, te aconsejo que lleves a tu hombre. A que le revisen el cerebro. ¿Su locura no ha mejorado? No sea que cuando estés embarazada, este tonto vuelva a desaparecer. Basta, Qian, no digas más, abuela. Hoy es tu gran día. No dejes que arruinen tu buen humor, abuela, míralos. Me han hecho perder el maquillaje. ¿Cómo voy a ver al honorable mensajero más tarde? Vamos, ve a retocarte el maquillaje. Espera un momento. Los pondré en la mesa del rincón. Para asegurarme de que no afecten tu buen humor. Lia Moran, ¿me has oído? Lleva a tu hombre y a este estorbo. A la mesa del rincón. No arruines los planes de Qian. Abuela, Li Qian es su nieta. ¿Acaso yo no soy también su nieta? Tú. Si pudieras casarte con la familia Ye, te pondría en un altar. Mírate, ¿qué clase de hombre has encontrado? ¿Qué es esto? Abuela mala, no hables mal de papá Adai. No tengo ganas de hablar con ustedes. Cuando la señorita Nangon pregunte. No será culpa de nuestra familia Lee. De todos modos, les hemos dejado un lugar. Pueden irse o quedarse como quieran. Hermana, te llevaré lejos de aquí. No nos iremos. Cuanto más sean así, más debemos quedarnos. Antes, cuando Adai no estaba conmigo, siempre estaba sola. Siempre me molestaban, pero ahora. Mi Adai ha vuelto, ya no tengo miedo. Has sufrido mucho estos años. Con Adai aquí no es sufrimiento, ¿qué es sentarse en el rincón? Vamos a sentarnos allí. No te preocupes, todo estará bien. Haré que sufran 100 veces más que tú. Llegó el invitado de honor. Bienvenidos, bienvenidos. Hermana Guo. Nieta Qian, felicitaciones. ¿Felicidades? ¿Felicidades? Igualmente, igualmente. Con el favor del comandante Ye, todo marcha bien para la familia Lee. Esta chica Qian, desde pequeña era muy bonita, realmente tiene un destino de gran fortuna. Señores jefes de familia. ¿Cómo que todavía le dicen nieta? De ahora en adelante. Deberían llamarla señora Ye. Sí, llamemos a la señora Ye.
Bromas, mayores, esto aún no está confirmado. Si hasta la señorita Nangon lo aprobó. ¿Acaso un pato cocinado puede volar? En el futuro. Rogamos que Qian ante el comandante Ye hable bien de nosotros. Hablando de la señorita Nangon. Justo tenemos un asunto. Solicitamos su ayuda, Qian. Díganme directamente, mayores. Nangon Sue ciertamente tiene un estatus noble. Pero en unos días, probablemente ella conmigo. No se atreverá a actuar a sus anchas. Con esa palabra de nuestra nieta, el asunto está resuelto. Sabes, hace unos días, por culpa de un ruin, ofendimos sin querer a la señorita Nangon. No podemos enfrentarnos al consorcio Changsheng. Nos exige vender nuestras propiedades, ¿acaso quiere matarnos? Sí, exacto, al hacer esto. No solo no nos da cara. Está acabando la raíz de Jianbei, así es, todo Jianbei. Funciona gracias a nosotros los poderosos, si nos eliminan. ¿Quién gobernará Jianbei? ¿Acaso esos plebeyos? Mayores, ¿acaso quieren que ante el comandante Ye interceda por ustedes? ¿Tiene algún problema, nieta? Interceder por ustedes ante el comandante Ye no es difícil. Pero al convertirme en señora Ye, toda la familia Ye debo administrarla, cuando uno está ocupado, algunos asuntos triviales. Entendido, entendido. Quédese tranquila, nieta, a partir de hoy, los poderosos de Jianbei la seguiremos a usted. De ahora en adelante, no habrá familia Qian ni Zhao. Formaremos una alianza de Jianbei, usted será la primera presidenta. ¡Qué vergüenza! No es excesivo para su estatus, le preparamos un regalo. Tráiganlo. ¡Ay! ¿Qué es esto? Esta silla es el trono del rey del oeste, con más de 100 años de historia. Se dice que es invaluable, solo ella es digna de su estatus hoy, exacto, jajaja. Estimados mayores, son muy amables. Si me niego, sería descortés. Pueden estar tranquilos. El asunto de Nangon Sue, yo me encargo por ustedes. Las invitaciones de boda ni llegaron, y ya algunos no aguantan las ganas de adular. Su Changsheng. ¿No te dije que te largaras? ¿Cómo sigues aquí, tan descarado? Si me fuera, como vería las caras feas y repugnantes de todos ustedes, arrastrándose por poder. Su Chansen, ¿qué haces aquí? Señor Su. Nosotros, lo que dijimos recién. No teníamos intención de ofender a la señorita Nangon. Patriarcas, no se tensionen, este tipo solo está fanfarroneando con poder ajeno. Nangon Sue ya no lo va a respaldar más. ¿Qué? Presidente Li, no puede decir eso a la ligera. Después del banquete de compromiso, afuera escuché con mis propios oídos. Nangon Sue solo le debía un favor. Tras el banquete, la deuda está saldada. Nangon Sue definitivamente no lo va a respaldar más. ¿En serio pasó eso? Ayer aún nos engañó para expulsar a los jóvenes del clan. Resulta que este tipo nos estuvo mintiendo todo el tiempo. Tranquilos, conmigo aquí. Su Chanseng, no te esperabas. Que ya había visto tu verdadera cara. Payaso de feria, aún dando lata. A punto de morir y aún terco. La verdad, déjame decirte. Su Changsheng, hoy no pienso dejarte ir. Pareja de perros. Ese día en el banquete, hicieron que la élite de Jianbei perdiera toda la cara. Hoy, voy a hacerles pagar. Cada centavo. Nadie me debe consideraciones. Ustedes, si tienen cuentas que ajustar. Rencores que saldar, háganlo. Chico, ahora que no tienes respaldo, ¿qué más puedes decir? ¿No dijeron ajustar cuentas y saldar rencores? Me sentaré aquí esperándolo. Su Chansen. ¿Aún crees que Nangon Sue va a respaldarte? Incluso si Nangon Sue te respalda. ¿Qué pueden hacer? Detrás de nosotros está el presidente Li. Y junto al presidente Li, el venerable maestro del norte. Aunque Nangon Sue te respalde. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Quién se atreve a molestar a mi hija mientras come dulces? Haré que se calle para siempre. ¿Qué más quieres comer?
Su Chansen. Tu apoyo ya no está, y aún te atreves a resistirte. Realmente no sabes lo que es la vida o la muerte, ¿verdad? Yo, Su, estoy sentado aquí. Si alguno de ustedes quiere mi vida, vengan a tomarla ustedes mismos. Estos son los poderosos de Jianbei. Todos son cobardes como ratones, imposibles de levantar. Tú, intenta insultarme de nuevo. ¿Crees que no puedo? Un montón de idiotas. Ni siquiera han visto la invitación de boda. Ya están ansiosos por ser utilizados por otros. Como saben que el nombre en la invitación de boda es definitivamente Li Qianqian. ¿Qué están mirando? ¿Realmente se están dejando engañar? ¿Por este tonto? El respetado líder envió la invitación de boda a la familia Li. ¿Quién más podría ser sino yo? ¿Acaso es Li Morran esa zorra? Su Changshen, no creas que no sé lo que estás tramando. ¿Es porque somos muchos y quieres sembrar discordia? He vivido en este mundo durante miles de años. Nunca he pensado en medios tan viles. ¿De qué estás hablando? ¿Miles de años? ¿Crees que eres un inmortal? Podrías decir que soy un inmortal, no estaría mal. Si tienes miedo, dilo directamente, no finjas locura aquí. Si te arrodillas ahora y le das 3 reverencias a cada jefe de familia. Considerar perdonart. Reverencias no son suficientes para salir del problema, no es tan simple. Quiero una de sus manos y un pie. Antes nos hizo arrodillarnos y disculparnos, quiero sus 2 rodillas. ¿No es demasiado? No, no es demasiado, quiero uno de sus ojos. Quiero su corazón. Mira, este es el resultado de provocar la ira de todos. Su Changshen, si ahora le das una bofetada a Li Morran, podría estar tan contento que te dejaría un cadáver completo. Mala mujer, no permitiré que maltrates a mi papá. Pequeño, estás buscando la muerte. Tú, suéltame. Suéltame. Está bien. Esta bofetada es por faltarle el respeto a tu hermana mayor. ¿Te atreves a golpearme? Esta bofetada es por insultar a mi hija. Me voy a enfrentar a ti. Este bofetón es por tu arrogancia y por cavar tu propia tumba. Has vivido en vano. Tú no te acerques. ¿Están todos muertos? Vengan a salvarme. Hermana mayor. Este lugar, no tienes derecho a sentarte aquí. ¿Estás loco? ¿Qué derecho tiene ella para sentarse aquí? Este es mi lugar. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que representa este lugar? ¿Qué derecho tiene Li Morran para sentarse aquí? Lo que dices es cierto. Para la hermana mayor, esta silla es realmente muy mala. Nan. Esta silla, hoy tú y mamá se sentarán aquí por ahora. En el futuro, papá te conseguirá una mejor. Su Chansen. Creo que estás completamente loco. Esta silla representa el poder supremo de la nobleza del norte del río. Ni siquiera valoras esta silla, ¿qué es lo que quieres? ¿Acaso quieres sentarte en el trono del rey de Xia? Si a Nan y a la hermana mayor les gusta. Un trono de dragón no estaría mal. Tú. Loco, toda tu familia está loca. Su Chansen, ¿eres tonto o te haces? Insultar al rey de Xia es un crimen capital que conlleva la destrucción de la familia. Todo lo que Su Chansen quiere hacer. No se trata de si puedo, sino de si quiero. Señores. Este Su Chansen definitivamente no es un loco. Él simplemente no tiene miedo. ¿Acaso la información de Qianqian está equivocada? Así tiene que ser. Este chico tiene a Nan Gongxue en la palma de su mano. Por eso se atreve a ser tan arrogante. ¿Qué haremos ahora? Recién lo hemos ofendido completamente. Esta vez definitivamente no nos perdonará. ¿Por qué el pánico?
ya que hemos roto las relaciones. Entonces seguiremos a Li Qianqian. Hasta el final. Su Chansen. Has insultado al rey de Xia, has cometido un gran error. BD. Si Nan Gongxue se atreve a protegerte. Los tabúes de los que hablan solo aplican a ustedes, simples mortales. Xia se fundó hace 300 años, al principio de su fundación. Brindé con el primer rey de Xia, incluso él. Me respetaba como un inmortal. Mejor pregunten a Xiao Ye. Si realmente quisiera el trono de Xia. Vean si él ayudaría al rey de Xia o a mí. Gran herejía. Guoyan. Te llevo miles de años. Te aconsejo que seas más tolerante, quizás así vivas más años. ¿Me estás maldiciendo, Liamoran? ¿No vas a controlar a este loco? Qianqian, pronto serás la nuera de la familia Ye. ¿Vas a permitir que este canalla maltrate a la abuela? Mira cómo has enfadado a la abuela. Abuela, comment. Pronto llegará el enviado del mariscal. Este loco no durará mucho. Señores. Su Chansen ha cometido gran herejía. Ha insultado al rey de Xia. El mariscal siempre ha sido leal y patriota, si él supiera que permitimos que este hombre hable tonterías. No nos perdonaría. Ahora mismo. Solo esperamos que llegue el mariscal y capture a este villano. Para restaurar la paz en Jianbei y ejecutar a este traidor. Su Chansen. Esta vez, ni Nan Gongxue, ni los dioses podrán salvarte. Ya soy un dios, ¿por qué necesitaría que alguien me salve? Ya has dicho suficientes tonterías, piensa en Liamoran y tu hija. No puedes seguir escondiéndote con ellos. Si te rindes y te suicidas para expiar tus pecados. Eres extremadamente estúpido. ¿Sigues haciendo trucos? Muy bien. Entonces no nos culpes por ser más numerosos. Alto. ¿Qué hacen tantos de ustedes rodeando al maestro? Maestro. Gran erudito Chen, ¿sabes lo que acaba de decir tu maestro? ¿Qué? ¿Quiere sentarse en el trono del rey de Xia? ¿Qué? Maestro, ¿realmente dijiste eso? Hay tanta gente aquí. Tantos oídos que lo escucharon. ¿Cómo podría ser falso? Eso es genial, viejo Chen. ¿También estás loco? El maestro es un erudito divino, su talento supera al rey de Xia por 10.000 veces. Si el maestro gobernara Xia, yo haría todo lo posible para ayudarlo a restaurar la prosperidad de Xia. ¿Basta? Xiao Chen, ya no eres joven. Sé más estable. Sí. El poder y la riqueza son como nubes para mí. Si los quisiera, vendrían y se irían a mi voluntad. Su Chansen. Realmente sabes aprovechar la situación, ¿verdad? ¿Ahora te das cuenta? Te pasaste de la raya al fanfarronear, ya es tarde. Las palabras insolentes que acabas de decir. ¿Todos las escucharon? Sí, las escucharon claramente. Señores, si no castigamos este crimen, ¿dónde queda el orden de nuestro gran Xia? Quien se atreva a tocar a mi maestro, será enemigo de la familia Chen de la capital. La familia Chen de la capital, por grande que sea, ¿es más grande que el respetado comandante? Gran erudito Chen, no finjas ser tan virtuoso aquí. Conozco muy bien tus asuntos sucios. ¿Qué quieres decir con eso? Deja de fingir. Defiendes tanto a Su Chansen solo para congraciarte con el consorcio Chansen. ¿Por qué yo, un simple profesor, querría congraciarme con el consorcio Chansen? No solo te congracias con el consorcio Chansen, sino que también quieres congraciarte con nuestra familia Li. ¿Congraciarte con la familia Li? ¡Qué tontería! ¿Acaso se lo merecen? Gran erudito Chen, si realmente eres tan indiferente a la fama y la fortuna, ¿por qué enviaste tu reliquia familiar a nuestra familia Li? Claramente estás apostando por ambos lados. Sabes que estoy a punto de casarme con la familia Ye y quieres congraciarte conmigo. ¿De qué estás hablando? Mi estatua de Wanjin fue enviada. Vamos, si no la enviaste a nuestra familia Li, ¿acaso la enviaste a Su Chansen? ¿A ese idiota?
Cállate, esa estatua de Wanjin fue mi regalo de maestro a mi profesor. ¿Qué? Enviaste una reliquia familiar valorada en cientos de millones. A Su Changsheng? ¿Acaso se lo merece? Sin la guía de mi maestro en el pasado, no habría llegado a ser el Chen Xuandong de hoy. No solo una simple reliquia familiar, incluso si mi maestro pidiera mi vida, la daría de buena gana. ¿De qué estás fingiendo? Gran erudito Chen. Su Changsheng ha insultado. A la señora Xianan, la evidencia es clara. Ahora que lo defiendes, ¿tiene sentido? Si eres sensato, únete a nosotros. Cuando capture a Su Changsheng, no te faltarán beneficios. ¿Crees que me importan tus beneficios? Ustedes tienen el corazón negro. Por eso ven todo negro. Chen Xuandong, no seas ingrato. Lo repito, quien se atreva a tocar a mi maestro será enemigo de la familia Chen de la capital. Si eres tan obstinado, entonces te lo concederé. Vengan, deténganlos a todos. El patriarca Qian tiene un gran despliegue de autoridad. Señor Su, perdón por llegar un poco tarde. No han llegado demasiado tarde, justo a tiempo para el gran espectáculo. ¿Qué quiere decir el maestro Hon? ¿Tú también vienes a proteger a Su Changsheng? No lo sabes. Lo que acaban de decir, lo escuché en la puerta. Ustedes no tienen idea de la nobleza del señor Su. Nobleza. Maestro Hon, ¿no te parece vergonzoso decir eso? ¿Qué? ¿Tengo que pedirte permiso para decir lo que quiero? Antes, ustedes temían a mi padrastro, ahora Honmen está en mis manos. ¿Qué derecho tienen para oponerse a mí? Señor Su. Este lugar ha sido ensuciado por estas personas. Mejor ven conmigo, joven. On tient-si. No te permito llevártelo. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? On tient-si. Ellos te temen, pero yo no. Su Changsheng no es más que un perro bajo Nan Gongxue. Ahora que su protector ha desaparecido, está condenado a muerte por insultar al gobernante de Daxia. Realmente envidio a gente como tú. La ignorancia es una bendición. ¿Cómo te atreves a insultarme? Soy la nuera elegida por el mariscal. Nuera de la familia Ye, ¿qué pruebas tienes? Mi boda. La invitación llegará pronto. Sin la invitación, no eres la nuera de la familia Ye. Incluso si te ato y te arrojo al río, mi padrastro no me culpará. ¿Yo? ¿Quién más? ¿Quién quiere enfrentarse a mi cara a cara? Inútiles. Abran paso. No bloqueen el camino del señor Su. El mensajero del mariscal ha llegado. Hon Tianzei, tu prueba ha llegado. Realmente ha llegado la invitación de boda. ¿No estabas muy arrogante? Ahora la invitación ha llegado. Cuando me case con la familia Ye, tú, el hijo adoptivo, tendrás que apartarte. Realmente no sé de qué te ríes, por eso. La ignorancia es una bendición. Tú. Hon Tianzei, ¿sigues siendo terco? Cuando me case con la familia Ye, solo necesito hablar con el mariscal para que este maestro Hon. Toda una vida desperdiciada. Siempre que puedas hacerlo, estoy listo. Tú. Maestro Hon, dadas las circunstancias, espero que te des cuenta de la realidad pronto. Eres solo un hijo adoptivo, al fin y al cabo no te apellidas Ye. Hon Tianzei, todavía estás a tiempo de congraciarte con el presidente Li. Si el presidente Li se alegra, incluso podría dejarte un poco de sopa. Ni siquiera pienses en tomar la sopa. Hon Tianzei, cuando me case con la familia Ye, voy a eliminar a la secta Hon de Jiangbei. Desde entonces, Jiangbei será gobernado por mi familia Li. Por favor, ¿qué clase de espectáculo es este? ¿Así es como se recibe a un enviado del honorable comandante? Saludos al honorable enviado. Maestro ancestral. Tío pequeño. Inluan, ¿por qué viniste personalmente a entregar la invitación de boda?
Dado que el señor Su y la señorita Moran ya se han reconciliado, ¿por qué se envió la invitación de boda? Eso tendrás que preguntárselo a la tía pequeña. Esto. ¿Ustedes dos, qué están murmurando? Inluan saluda al maestro. Saludos al señor Su. Incluso el enviado del honorable comandante le rinde respeto a Su Chansen. Lao Qian. No tendrá alguna identidad especial, ¿verdad? Sí. Cállate. A estas alturas, ya no tenemos vuelta atrás. Inluan, Sue recientemente. ¿Te ha estado dando problemas? No. La señorita Nangon es un poco alocada. Pero definitivamente no tiene más intenciones. Basta, no la defiendas más. Dame la invitación de boda. Vuelve a descansar. Gracias, señor Su. Esto es mío. ¿Por qué se lo das a él? Señorita, ¿no estará equivocada? Esta invitación de boda no es para usted. ¿Qué? Eso no puede ser. Aparte de mí en la familia Lee. ¿Quién más podría tomar esta invitación de boda? Dicen que los jóvenes de la residencia del honorable comandante tienen gustos peculiares. Les gustan las zapatillas viejas con remolque. Señorita Lee, le aconsejo que tenga cuidado con sus palabras. La señorita Moran es de alta alcurnia. Y no tolera la más mínima blasfemia. Ella, teniendo un hijo con un tonto antes del matrimonio, ¿es de alta alcurnia? Veo que la gente de la mansión del comandante no tiene la cabeza clara. Insultar a la mansión del comandante. Si lo haces de nuevo, te arrancaré los ojos. ¿Cómo te atreves a golpearme? Soy la nuera del comandante Ye. ¿Tú? ¿Crees que puedes ser la nuera del comandante Ye? Ye Yuan de la familia Ye, por orden del comandante. Vengo a pedir la mano de la señorita Moran en nombre de la familia. ¿Qué? Así que es así, no me lo esperaba, parece que... ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo se atreve ella? Señor mensajero. Señorita Moran, no es necesario que me llame señor. Cuando complete el compromiso, naturalmente será mi superior. Puedes llamarme Inluan. Bien, Inluan. ¿No te habrás equivocado con esta propuesta de matrimonio? Señorita Moran, no se preocupe, la familia Ye no comete errores. Por favor, devuelva esta propuesta de matrimonio. Ya tengo a Ada y a Nannan. No puedo casarme con otra persona. Solo puedo decepcionar la amabilidad de la familia Ye. Es la familia Ye, sí. Esta oportunidad de casarse con una familia adinerada y ascender rápidamente. ¿Esta mujer simplemente la rechazó? ¿Está loca? Hermana, ¿no quieres ver el contenido de esta propuesta de matrimonio? ¿No tienes curiosidad por saber quién es el novio? No necesito saber tanto. Solo necesito a ti y a Nannan. Hermana, Nannan solo tiene a mamá y papá en su corazón. No, 2 personas. ¿Por qué? ¿El nombre? Sí, ¿cómo es que no hay nombre? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se supone que debemos identificarnos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede no haber nombre en la propuesta de matrimonio? ¿El nombre de la novia? ¿Esta propuesta de matrimonio podría ser falsa? ¿Cómo es posible? Imitar a la familia y es buscar la muerte. Patriarca Qian, ¿qué piensa usted de esto? ¿Qué debemos hacer ahora? Es fácil. En la propuesta de matrimonio, ni siquiera hay nombres del novio y la novia. ¿Quién puede probarlo? Lee Moran debe ser la novia, sí. Exacto. En esta boda no hay nombres. ¿Cómo puedes probarlo? Que Lee Moran es la novia. Sí, exacto. ¿Cómo puedes probarlo? ¿Qué derecho tienes a cuestionarme a mí o a la familia Ye? Si no te atreves a decirlo, significa que tienes algo que ocultar. Me pregunto por qué es tan extraño. Tú, un mensajero del comandante. ¿Cómo conoces a Su Chansen, ese inútil? Y lo tratas con un respeto inusual. ¿No les parece extraño a todos? No tengo la obligación de explicarte. Entrega la propuesta de matrimonio. No te pertenece. Imposible. Lo entiendo. Así que tú y Su Chansen estaban conspirando juntos. Querían que Lee Moran ocupara mi lugar. Para casarse con la familia Ye. Mujer estúpida. No desafíes mi paciencia. Entrégala. Señor emisario, ¿tan apurado está? ¿Acaso tiene algo que ocultar? ¿Cómo se atreven a obstaculizar al emisario del Gran Mariscal? Ustedes, las familias de Jianbei, son muy atrevidos. No finjas. ¿Es real o no tu identidad como emisario del Gran Mariscal? Aún no lo sabemos. Tú. ¿A qué señalas? Soy la nuera designada por la familia Ye.
Si me señalas una vez más, te cortaré la mano de inmediato. Muy bien, obstinados, ustedes, las familias de Jianbei, son realmente impresionantes. Xiao Inluan, no discutas más con ellos. Estas personas ya están obsesionadas y no tienen remedio. Su Chansen, aún no he hablado de ti. Y tú mismo saliste. Te coludiste con un falso emisario para falsificar la invitación de boda. Cada una de estas cosas es suficiente para matarte 10 veces. Vienes a engañar con una invitación de boda falsa. Claro, es algo que un malvado como tú haría. Muy bien, Su Chansen. Así que me has estado engañando todo este tiempo. Pensé que eras solo un idiota sin filtro. Pero resulta que eres la persona más despiadada, Su Chansen. Tu plan maquiavélico es demasiado obvio. Lástima que seas tan inexperto, no puedes engañar a las familias de Jianbei. No calumnies, yo confío en Adai. Él no es así. Entonces, ¿cómo explicas que esta invitación de boda no tenga nombre? No lo sé. Realmente no lo sabes. Porque eres un tonto que ha sido utilizado. Sichangshen. Incluso engañas a tu propia mujer. ¿Eres un hombre? Adai no es así. No permitiré que difames a Adai. Mala mujer, no permitiré que hables mal del padre Adai. Li Moran, ¿hasta cuándo seguirás engañado? Abuela, yo. ¿Qué? Yo, ni qué. ¿No has avergonzado suficiente a la familia? Primero, ignoraste los consejos de la familia. Insistes en estar con este tonto. Luego, sin vergüenza alguna, diste a luz a este pequeño bastardo. Incluso, perdiste la cabeza y renunciaste al grupo Li. Para convertirte en una vulgar azafata. ¿Acaso aún tienes en mente a tu abuela y a la familia Li? ¿Sabes lo que dicen de ti los demás? Dicen que eres una pareja de perros sin vergüenza, tú. Hermana, no importa lo que hayas hecho. Adai siempre estará a tu lado. Con Adai aquí, hermana, no tienes nada que temer. Woyan. Esta es la última vez que te llamaré abuela. Vieja, ¿tú crees que tienes derecho a reprocharme? Pequeño, ¿qué estás diciendo? Era un desagradecido. Sí, soy un desagradecido, vieja. No mereces el respeto de nadie. Tú. ¿Has cumplido alguna vez con tu responsabilidad como abuela? Siempre me has visto como una herramienta para ganar dinero. Dices que es por la familia Li, pero solo piensas en ti misma. Te has vuelto loca. Pequeño, ¿estás planeando una rebelión? Sí, estoy planeando una rebelión en tus ojos, cualquiera que no te obedezca. Es un malvado. No soy tan tonta como Li Qianqian. No seré tu marioneta, por eso no me quieres. Me odias, incluso quisiste matar a Nan. Mentira. No lo hice, si no fuera porque yo he estado pagando. Esta pequeña ya habría muerto de enfermedad. No me engañas, ¿crees que no sé nada? Tú, ¿qué sabes? Adai ya ha revisado a la niña. No tiene ningún problema de salud, es un espíritu natural. Más fuerte que un niño común. Has estado intentando hacerle daño, has estado dándole medicamentos. Incluso a un niño, eres capaz de hacerle daño, tienes un corazón venenoso. Mentira. Te matara, malvado. Abuela. Anciana, con la edad deberías controlar tu temperamento. Abuela. ¿Está bien? Sí, fui yo quien le dio medicamentos a esa pequeña. Lo hice por tu bien, llevas una carga. ¿Qué familia de Jianbei te aceptaría? No te casarás. ¿De qué me ha servido criarte todos estos años?
¿Hasta ahora sigues pensando que no has hecho nada malo? ¿Yo qué he hecho mal? ¿Qué error he cometido? El que no mira por sí mismo, el cielo lo destruirá. Bien, a partir de hoy, yo, Lee Moran, corto todo lazo con la familia Lee. Corto de un tajo. Tú. ¿Quieres desligarte de la familia Lee? No lo conseguirás en esta vida. ¿No te gusta el dinero? Ahora que Lee Qian se ha casado con la familia Ye, puedes chuparle la sangre toda la vida. Tú. Abuela, calmasa, Lee Moran. Eres un desagradecido. Mira cómo has enfadado a la abuela. Eres un ingrato. ¿Recuerdas cómo te traté de pequeño? ¿No lo sabes? Lo sabes en tu corazón. Pero ahora, ¿cómo me tratas tú? Cuando te cases con la familia Ye. Probablemente Woyan tampoco tendrá un buen final. No intentes sembrar discordia. Lee Qian, realmente te entiendo. ¿Por qué me odias tanto? ¿Odiart? Lee Moran. Pronto seré la nuera de la familia Ye. Tendré una vida de lujos y comodidades, vistiendo sedas y comiendo manjares. Y tú, solo estarás con tu marido idiota, durmiendo en el chiquero. Desde pequeña he sido mejor que tú en todo. Me odias porque me envidias. Porque en tu interior eres más insegura que nadie. Tú estás diciendo tonterías. ¿Qué miran? Soy la nuera de la familia Ye. No me miren así. Eres tan patética. No necesito tu lástima. Lee Moran, yo soy la nuera de la familia Ye. En el futuro, seré mejor que tú. En sus ojos solo estaré yo, Lee Qian. No habrá lugar para ti, Lee Moran. Solo necesito a Ada y a Nan. Mala gente. ¿Qué hacen ahí parados? Agarren a esta mala gente. La sociedad Jon está aquí. A ver quién se atreve a hacer algo. Sociedad Jon, ni tú podrás soportar la ira del comandante. Lee Qian, si rectificas tu camino, aún puedo perdonarte la vida. Finges ser el mensajero del comandante y aún te atreves a ser tan arrogante. Realmente no quieres vivir. Chen Xuandong de la capital. No permitiré que se acerquen ni un paso al maestro. La gente de la capital debe quedarse en la capital, esto es Jianbei. No es tu lugar para venir a dar órdenes. Hoy, si se atreven a tocar al señor Su. El próximo año hoy será vuestro aniversario de la muerte. ¡Qué risa! ¿Crees que puedes acabar con los poderosos de Jianbei? No estás a la altura. La familia Qian de Jianbei está dispuesta a compartir la suerte con la familia Li. La familia Zhao de Jianbei. Dispuesta a compartir la suerte con la familia Li. La familia Chen de Jianbei. Dispuesta a compartir la suerte con la familia Li. La familia Zhang de Jianbei. Dispuesta a compartir la suerte con la familia Li. La familia Liu de Jianbei está dispuesta a compartir la suerte con la familia Li. Los poderosos de Jianbei. Juntos en la vida y en la muerte. 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 Un montón de ratas de Jianbei. ¿Cómo se atreven a hacerse los héroes aquí? ¿Qué haremos si viene el consorcio Changsheng? Estamos acabados. Si Nan Gongxue les respalda. Los poderosos de Jianbei estamos perdidos. Sí, ¿qué haremos? Si no me equivoco, todas estas familias influyentes de Jianbei deberían estar en casa haciendo inventario de sus propiedades. ¿Por qué están aquí acusando al señor Su? Están tomando mis palabras, Nan Gongxue, ¿como una broma? Todos, mantengan la calma y no tengan miedo. Nan Gongxue, te aconsejo que no te metas en lo que no te importa. Hoy no podrás resolver esto. ¡Qué valiente eres! ¿Cómo te atreves a llamarme por mi nombre? Nos basamos en la presidenta Li.
La presidenta Li es la nuera de la familia Ye. Ella tiene al maestro del norte a su lado. Como era de esperar, vosotros, ratas de Jiangbei. Solo puse un poco de cebo y todos picaron. ¿Qué está pasando? ¿Tú, qué quieres decir? ¿Quién dijo que Li Qianqian es la nuera de la familia Ye? ¿Acaso solo tenéis una invitación de boda en blanco? ¿Y ya lo habéis decidido? ¿Qué? ¿Falsificaste la invitación de boda? Así es. Dejé deliberadamente en blanco los nombres de los novios. Solo para ver. Vuestra vergonzosa actuación, ratas de Jiangbei. Realmente no defraudáis las expectativas. Las familias influyentes de Jiangbei, podridas hasta la médula. No, no puede ser, esto no puede ser. ¿Hay alguien más en la familia Li aparte de mí? ¿A quién más elegiría la familia Ye sino a mí? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué la familia Ye se fijaría en alguien tan malvado como tú? La señorita Moran es 1000 veces mejor que tú. ¿Qué? Li Moran es la nuera de la familia Ye. ¿Cómo es posible? No puede ser. Mintas. Li Moran es una cualquiera. Esto es imposible. Señor Chen, créame. Quítate de encima. Señor Zhao, créame. Yo soy la nuera de la familia Ye, créame, señor Qian. ¿No querías que fuera la presidenta de la asociación? Definitivamente iré ante el comandante para hablar bien de ustedes. De verdad. Largo. Mala persona, nos has arruinado a todos. Qiandong, oh Qiandong, ¿no es un poco tarde para darte cuenta ahora? Eres tú nos tendiste una trampa. Así es, pero si no estuvieran obsesionados con trepar socialmente, no hubiera podido tenderles una trampa. Si quieren culpar a alguien, cúlpense a ustedes mismos por cegarse con la avaricia. Buscaron su propia perdición. Exacto. Somos insaciables. Merecemos este final. Solo quiero preguntarle a la señorita Nangon. ¿Tenemos aún oportunidad los poderosos de Jianbei? ¿Cómo es que hasta ahora no distingues quién es realmente la persona importante? Esa pregunta no deberías hacérmela a mí. Suer. ¿Has olvidado todo lo que te enseñé? Suer nunca lo olvidó. O no se hace, o se hace a fondo. Toda la vida cazando halcones, y al final me picó el ojo un halcón. Resulta que tú, idiota, realmente eres el maestro de Nangon Sue. Me equivoqué al juzgarte. O no se hace, o se hace a fondo. Bien dicho, bien dicho. Nangon Sue. Eres muy inteligente, con un solo movimiento. Calculaste y engañaste a todas las familias poderosas de Jianbei. No me atrevo a tomar el crédito. Es por las buenas enseñanzas de mi maestro. El error no debería haber sido venir solo. Yo ya estaba preparado. ¿Tráiganlos? Si quieres eliminarnos hasta el último, no me culpes. Si los poderosos de Jianbei luchamos a muerte contigo. Señor Qian, ¿está decidido a resistir hasta el final? Así es. Si los mato, no habrá testigos ante el comandante. No importa su relación con su maestro, muerto el perro se acabó la rabia. Él está estacionado en la frontera todo el año, ni siquiera investigará esto a fondo. En su momento, encontraré la manera de erosionar el grupo Changsheng. Incluso él, Ye Zhantian, no se atrevería a tocar a los poderosos de Jianbei. Adai. Papá de Adai. Tranquilo, estoy aquí. Originalmente no quería actuar, el sufrimiento de los seres vivos inevitablemente daña el camino del cielo. En este momento, un maestro que educa a los jóvenes. ¿De qué sirve? ¿Quién dijo que solo sé enseñar?
brujería, todos ataquen, maten a este hechicero. Alto, maestro, descanse un momento. Estas hormigas, los discípulos se encargarán por usted. Gran maestro, es él, este anciano Su. Vino a robar a la novia de su familia Ye. Este villano estaba a punto de castigarlo por usted. Discípulo Yezantian llegó un paso tarde. Por favor, maestro, castígueme. No llegaste demasiado tarde, levántate. Gracias, maestro. ¿Es el maestro de Yesuai? ¿Lo llamas maestro? ¿Es el maestro del gran maestro del norte? No. Es un loco. Cállate, ciego de perro. El maestro ha vagado por el mundo durante 5000 años, inmortal e imperecedero. Es el primer inmortal de Dacia. ¿Inmortal? ¿Cómo es posible? ¿Es realmente un inmortal? ¿Realmente existen los dioses en este mundo? Hemos visto a un dios viviente, el inmortal de Dacia. No perdí en vano. No, no es posible. En este mundo, no puede haber dioses. Yo no lo creo. Yo. Maestro, ¿cómo debemos tratar a estas personas? Por favor, indíquenos. Inmortal, perdónanos. Inmortal, perdónanos. Inmortal, perdónanos. Inmortal, todos estos son Tiandong. Este tipo me incitó a hacerlo, él es el principal culpable. Sí, Inmortal, él nos ordenó hacerlo. No fue nuestra intención ofender. Inmortal, si quiere matar, mate a Tiandong. Cállate. Les di una oportunidad, pero insistieron en buscar su propia muerte. A partir de hoy, Jian Bei ya no tiene poderosos. Xiao Ye, asegúrate de limpiar bien más tarde. Entendido. Aquí pronto será un caos, salgamos primero. Hamana, me equivoque. Perdoname. Desde el día que envenenaste a Nan, ya no te considero mi hermana. No. Hermana mayor. No fue mi intención ocultártelo. No digas más. No importa si eres humano o inmortal. Rico o no. Pobre o no. No importa en qué te conviertas. Solo necesito saber una cosa. Siempre serás mi Adai. Y yo siempre seré el pequeño Nan de papá Adai. Nan es muy bueno. El gran inmortal de Xia, nacido con un cuerpo espiritual. ¡Ja! ¡Qué interesante! Su Chanseng, esta ronda la has ganado. Nos vemos en la próxima.